ahora. Ya se están uniendo los colegas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Gracias. Bien, iniciamos. Correcto, estimado Andrés. Robert, creo que ya para que puedas ayudarnos con él. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar en unos 3 minutos, por favor. ¿Ya? Nos esperamos todavía que se vayan conectando. Ya están conectados muchos amigos desde México, Bien. desde Ecuador, Puerto Rico, no, Puerto Vallarta en México, Nicaragua, de la República Dominicana, Ciudad de México, bastantes amigos de Ciudad de México. Estamos dándoles la bienvenida a todos ustedes por su presencia. Esperamos pues continuar con este curso que ya está programado desde el 9 de octubre y hay bastante audiencia y esperamos que por los comentarios que le están sacando mucho provecho a este curso y esperamos pues que en el transcurso del curso o al finalizar hayamos ya a mucha gente de nosotros a haber certificado para ver los frutos de este esfuerzo que la verdad que lo estamos haciendo con mucha pasión para que todos ustedes puedan ser un agente de cambio más en este mundo de la gestión de proyectos, apasionante mundo de esta gestión de proyectos que a todos nosotros nos involucra pues en día a día participar y poder hacer más grande compartiendo nuestro conocimiento en lo que es la gestión de proyectos. Digan por favor que nos quedan 1 minuto y empezamos.
Bueno, buenas tardes a todos. Queremos darle las bienvenidas a esta sesión del grupo de estudio para la preparación para la certificación PMI-RMP. En esta oportunidad tenemos como invitado a Andrés Sousa. Andrés nos está acompañando hoy. En esta tarde, pues, cambiamos un poquito la agenda. Andrés es fundador del Grupo Sousa de Colombia, especializado en consultoría y capacitación en gestión de proyectos. Es ingeniero civil, especialista y máster en gestión de proyectos. Tiene certificaciones de PMI, la PFMP, PGMP, PMP, ACP, PMI PBA, PMI SP y PMI RMP. Cuenta con 15 años de experiencia como Project y Program PMO Manager en el sector de la construcción, 13 años como consultor e instructor en gestión de proyectos en diversas industrias. Entonces, él nos va a estar guiando hoy acerca del dominio 3 de la gestión del riesgo, del cual es facilitación de procesos de riesgos. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Andrés. Muchas gracias, Karen, por la bienvenida. Bueno, un saludo para todos, ¿sí? Qué chévere, pues, que estén formando este tipo de iniciativas tan interesantes, digamos, sobre todo en este mundo tan apasionante de la gestión del riesgo. En esta sesión, básicamente, nos vamos a ocupar de entender todo lo que se llama esta parte del Risk Facilitation Process, ¿no? Los procesos de facilitación para esto que es la gestión del riesgo. En este ámbito, ¿no?, de la gestión del riesgo, pues básicamente lo que vamos a tratar es, yo diría, como el corazón, ¿no?, más que todo de esta parte. Seguramente esta instancia, ¿no?, ustedes ya han visto todo lo asociado a la parte de análisis, un poco del marco estratégico, ¿no?, de entender claramente cómo formular, ¿no?, una excelente estrategia de gestión de riesgos a través de la definición de un Risk Management Plan, ¿cierto? Un Risk Management Plan que definitivamente no obedece al entendimiento de todo lo que pasa a nivel organizacional, ¿no?, en materia de gestión de riesgos, como entendimiento del apetito, entendimiento de todo lo que es la tolerancia, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver, pues, con ese perfil de riesgos, ¿no?, de la compañía, para poder formular, ¿no?, ese mejor set colectivo de herramientas que se adapte al proyecto en específico que estamos desarrollando. Es por eso que a partir de ese plan, ¿no?, y después de realizar todo ese compromiso con los involucrados o esa recolección de la mejor fuente de información, ¿sí?, en materia de todo lo que tiene que ver con una identificación o de stakeholders, una identificación de riesgos, vamos a ingresar a una parte que tiene mucho que ver con desarrollar los diferentes análisis, ¿sí? Y si hablamos de los análisis, el análisis es todo aquello que me permite, ¿no?, finalmente entender la información, validar la calidad de la información levantada desde el registro de riesgos, ¿sí? Y con eso, claramente empezar a determinar cuál puede ser el curso de acción o en qué me tengo que focalizar. Entonces nosotros, cuando habíamos hecho claramente lo que es esa identificación de riesgos, ¿no?, hicimos un long list, ¿no?, un estado del risk register a nivel long list, es decir, una lista larga de riesgos, donde entre más riesgos yo puedo identificar, pues mejor calidad voy a tener, ¿ok? Sin embargo, para conducir uno de los mejores análisis de gestión de riesgos, pues tienen que darse a través de la validación de la calidad de la información del riesgo. ¿Ok? Entonces, cuando yo valide la calidad de la información del riesgo, nos vamos a introducir a los diferentes análisis, que serán análisis que estarán empleando herramientas y técnicas, ¿ok?, asociadas a lo que contiene un plan de gestión del riesgo. Puedo formular análisis cualitativos, ¿no?, análisis cuantitativos, que quizá, ¿no?, dependerá mucho aquí en la gestión de riesgos que vemos nosotros en este marco, ¿no?, de esta certificación. Quizá hablamos mucho más de algo que se llama un people process, ¿cierto? Esto es un people process. Entonces, al ser un people process, ¿no?, me interesa quizá muchísimo más, ¿no?, empezar a recoger y entender, por ejemplo, fuentes de información de las personas para poder calificar el riesgo, ¿no?, para poder empezar a entender aspectos no muy asociados a la calificación, a los ratings, a definiciones como risk score, ya vamos a hablar, ¿no?, risk ranking, risk rating, digamos, una serie de cosas. Y quizá un análisis cuantitativo puede depender, ¿no?, de lo que pase en el proyecto. Dependerá de cuál es la calificación o el nivel de exposición al riesgo que el análisis me dictamine.
O sea, si el nivel de exposición al riesgo que el análisis me dictamine es superior al umbral, pues puedo decir, bueno, vamos a ver qué representa eso. O si de pronto estoy dentro de mi umbral, de pronto soy capaz de aceptarlo y digo, bueno, me la juego y ni siquiera incluso necesito hacer un plan de respuesta. ¿Sí? Entonces, digamos que los análisis terminan dictaminando, sí, claramente ese curso de acción de lo que al final de cuentas yo voy a hacer. Es por eso que quizá tres grandes, ¿no?, componentes trabajarán en este contenido, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el Quality Risk Analysis, todo lo que es el Quantitative o Qualitative Risk Analysis o Quantitative Risk Analysis, y todo lo asociado a lo que es la planeación de la respuesta al riesgo. ¿Sí? Digamos que como componentes muy importantes. Si nosotros pensamos, por ejemplo, lo que es esa parte del análisis cualitativo de riesgos, ¿no? Vamos a empezar a entender, ¿no?, cuál puede ser el objetivo. Yo no puedo decir lo siguiente. Si diéramos respuesta a todos los riesgos identificados en tu long list, ¿ok?, que es la lista larga, ¿ok?, de riesgos, seguramente los presupuestos y los tiempos necesarios para ejecutar el proyecto fueran imposibles de ejecutar, diría uno, ¿no? Claro, es decir, digamos que si yo cogí el long list, ok, y cojo todo ese long list y voy a terminar de darle respuesta, pues sería casi los presupuestos, serían 10 veces más o muchas veces más de lo que va a terminar quizá teniendo la expectativa de objetivos de presupuesto o tiempo, ¿no? Y serían inviables prácticamente de ejecutar. Es por eso, ¿no?, que claramente lo que me va a interesar, sí, es poder segmentar esos riesgos iniciales identificados. Y la segmentación de riesgos, ¿no?, trabaja sobre las herramientas determinadas en tu plan de gestión del riesgo que tuvieron como origen la determinación de lo que es el apetito, el umbral y la tolerancia del riesgo desde allá, desde la parte organizacional. Entonces, sobre esa base, no me interesa entrar a una calificación para determinar cuál va a ser la focalización que yo voy a tener. Y yo me voy a enfocar en qué, no me voy a enfocar por un lado, ¿cierto?, en todo lo que tiene que ver con ese short list, o sea, la manera en la que yo voy a clasificar o voy a priorizar los riesgos y decir cuáles son los que determinante o aquellos que realmente tienen mayor severidad, ¿vale? Y dentro de esa severidad, pues claramente me van a permitir a mí focalizar mis esfuerzos, ¿no es cierto?, sobre esos riesgos más severos o con mayor risk score. Y de pronto tener otra lista, ¿no?, que es el famoso watch list, ¿cierto? Y ese watch list, que es la lista de riesgos, como quien dice, descartados, ¿no? Aquellos que no son priorizados, aquellos que de pronto tienen una muy baja prioridad o muy bajo impacto, pues de alguna manera mantenerla como monitoreando. No va a formar parte de los planes de respuesta, pero en cierta manera, digamos que voy a tenerlo esto monitoreando. Entonces, teniendo en cuenta que existen riesgos identificados que son altamente improbables y de bajo impacto, ¿no?, este proceso busca emplear técnicas y herramientas ¿para qué? Para evaluar, para priorizar y claramente dar respuesta a aquellos riesgos que efectivamente pues se vuelven más importantes. Por eso vamos a iniciar, ¿no?, con un análisis mucho más subjetivo, ¿no? O sea, subjetivamente poder permitirnos la evaluación de probabilidad de impacto con esas dos variables. Vamos a buscar fraccionar el long list en dos listas, algo que llamamos el short list y el watch list. Y vamos claramente a evaluar las decisiones de continuar o no con el proyecto. Decisiones tipo go, no go decision. ¿Cierto? ¿Por qué go, no go decision? ¿No? Porque es que el análisis cualitativo me va a permitir determinar cuál es el project risk score que voy a tener. ¿Ok? Y en función de mi project risk score, ¿sí?, yo voy a empezar a contrastar el project risk score con el umbral máximo que tengo. Entonces pueden darse respuestas, ¿no?, o análisis con esto. Puedo responder a análisis asociados a decir, bueno, ¿será que vale la pena ejecutar este proyecto? ¿Será que vale la pena, por ejemplo, invertir, a ver ejemplo, ¿no?, $100,000 en el proyecto para meterlo en el umbral de riesgo que necesito? Si mi umbral de gestión del riesgo, por ejemplo, es de 60, un nivel de 60 puntos, por ejemplo, pero mi risk score me está dando, qué sé yo, ¿no?, 65, un poco más. ¿Hasta qué punto de pronto estoy dispuesto yo a aceptar el riesgo? Sí. Todas esas respuestas de go, no go decision, pues claramente van a depender de la tolerancia al riesgo de la organización. ¿Qué tan tolerante es la organización? Entonces, por un lado, claro, cuando yo tengo organizaciones que son más tolerantes que otras,
¿sí? Una organización que puede ser más tolerante, muy probablemente tenga una matriz de probabilidad de impacto totalmente diferente. ¿Sí? Seguramente la zona roja de esa matriz, ¿no? De ese mapa de calor puede ser mucho más amplio o más grande en organizaciones que tienen quizá, yo podría decir, muy tolerantes al riesgo, que tienen un perfil o una actitud que son muy risk seeker, ¿no? Aquellos que buscan el riesgo, que corren más riesgos, en cierta forma quizá tiene una zona roja de la matriz, por ejemplo, que puede ser menor. Aquellos que son más aversos pueden tener una zona mayor, ¿no? Entonces van a tener más riesgo, van a estar más pendientes de eso. Entonces, empezar a hacer ese estudio va a ser algo interesante. Para ello, ¿qué voy a hacer? El Risk Management Plan. No, claro, la metodología. Es uno de los 7 planes metodológicos de la dirección de proyectos. ¿Por qué 7? ¿No? Tenemos un plan de requerimientos, plan de alcance, de cronograma, costo, calidad, ¿no? Todas estas cosas. Digamos que aquí va a tener yo, ¿no? Un Risk Management Plan, donde voy a tener las calificaciones de lo que va a emplear. Tienes tu Risk Register, ¿no? En estado long list, ¿no? En estado lista larga. Voy a requerir claramente un Project Scope Statement, ¿no? El enunciado de alcance, o puedo tener un Product Backlog aquí, bueno, puesto unos temas de agilismo que quizá en este examen no hacen ya para después de en abril, ¿no? De pronto ya sean un poco más dicientes. Un Assumption Register, un registro de supuestos, ¿ok? Y claramente un Project Approach, en cierta forma, digamos que no es lo mismo, digamos que proyectos que pueden ser ágiles o proyectos que son predictivos en su gestión del riesgo, ¿no? Digamos que yo tengo que entender ese tipo de marcos. Claro, ¿qué me va a interesar aquí, no? Si yo voy a entrar, por ejemplo, a hacer este tipo de análisis, ¿no? Voy a entrar a calificar, ¿no? La probabilidad, voy a calificar el impacto y voy a empezar a entender a ver si esto se mueve o no se mueve de un lado al otro, ¿no? Y quizá aquí, por ejemplo, me gustaría hacer un pequeño ejercicio, ¿no? Hagamos un pequeño ejercicio como para entender un poco algunas de las definiciones quizá que pueden ser bien marcantes en gestión de proyectos, ¿vale? Por un lado, voy a poner algunas definiciones que son claves, ¿vale? Que vamos a tener en cuenta, incluso para el examen, que son bien marcantes, ¿no? Por un lado voy a decir, permítanme acá, aquí, tengo un computador aquí medio muy altivo, ya. Entonces voy a decir, por ejemplo, acá, ¿no? Voy a decir, mira, el risk. Vamos a tener el risk rating. ¿Listo? Vamos a hacer unas definiciones que voy a marcar por acá, ¿vale? Tienes algo que se llama el risk rating. ¿Listo? Muy importante. Tienes el risk rating. Vamos a tener algo que se llama el risk score. ¿Listo? Risk, por acá, risk score. ¿Ok? Vas a tener algo que se llamará el project. ¿Ok? El project risk score. ¿Cierto? Por aquí. Voy a decir el project. Vamos a decir aquí el risk ranking, ok. Voy a poner aquí algo que me llama el project risk ranking. Estas son una de las definiciones que yo tengo que conocer, ¿no es cierto? Que se vuelven vitales para entender claramente lo que pasa en materia de riesgos. Por un lado, lo que es el risk rating termina siendo claramente lo que es este marco asociado a la calificación, ¿no? Calificar, esta es la calificación del riesgo, ¿ok? Del riesgo en términos de la probabilidad y el impacto, ¿ok? Calificación del riesgo en términos de probabilidad de impacto, ¿no? Es decir, que cuando nosotros llegamos y empleamos, ¿sí? El plan como tal, el plan de gestión del riesgo y las tablas de interpretación de probabilidad de impacto, pues yo claramente lo que voy a hacer es determinar cuáles son, ¿no es cierto?, los scores asociados en función de su probabilidad de ocurrencia y el impacto, es decir, empleando las tablas de interpretación, ¿no?, que yo puedo tener, ¿no?, para esto, pues voy a asignarle las calificaciones a nivel cualitativo, ¿ok?, a esos diferentes riesgos. Yo puedo tener el risk score, ¿no?, que el risk score aquí va a decir simplemente es probabilidad por impacto, ¿no?, muy sencillo, risk score. Y puedo tener el project risk score. El Project Risk Score es lo mismo que hablar de la exposición al riesgo que tiene el proyecto. ¿Ok? Entonces, si veo el Project Risk Score cómo sale, lo primero de donde va a salir es claramente, ¿no? Tomar el promedio. ¿Ok? El promedio. ¿Sí? De los risk, ¿okay? De los risk score, de los riesgos priorizados. ¿Y qué son los riesgos priorizados? Aquellos riesgos que forman parte de lo que llamaremos como el short list. ¿Ok? Tu short list. Entonces, si yo tengo mi short list, ¿sí?, fue porque yo ya descabecé a aquellos, ¿no?, que van a formar parte del watch list.
O sea, aquellos riesgos con menor risk score seguramente van a quedar por fuera de este marco o van a quedar descalificados. Cuando yo hago un risk ranking, el risk ranking, ¿qué va a hacer? ¿No? Este es el ordenamiento. Ordenamiento, ¿cierto? Ordenamiento de los riesgos de la lista o del short list, ¿ok? Es un ordenamiento de los riesgos del short list en función del risk score, ¿ok? Del risk score. Y tienes un Project Risk Ranking, ¿no? Cuando uno habla de Project Risk Ranking, por ejemplo, esto ya es darle una vista un poco superior, ¿no? Más allá del Project Perspective, ¿no? Es decir, no solamente estoy en Project Perspective, sino que puedo andar pensando, por ejemplo, en un Portfolio Perspective. Entonces, un Project Risk Ranking regularmente se obtiene, ¿no? Cuando tú empiezas a hacer comparativos, ¿listo? Entre los diferentes Project Risk Score de proyectos que pertenecen a portafolios y tomar ciertas decisiones. O sea, que esto es un ordenamiento de los proyectos, ¿ok? Del portafolio en función, ¿ok? Del risk score. Entonces, si yo tengo en cuenta estas definiciones, ¿vale? Voy a citar, voy a hacer un ejemplo, me voy a inventar algo de una vez, ¿vale? No sé qué proyecto, va a ocurrir algo, ¿vale? Aquí, a ver. Voy a hacer aquí, voy a hacer una casa, listo, una casa. Listo, es un proyecto, una casa aquí, listo. Y cuando tengo en cuenta una casa, supongamos, claro, yo a esta instancia, en teoría, yo necesito una línea base de alcance, tiempo y costo, y le voy a poner comillas, ¿vale? Entre comillas, o sea, comillas, es decir, que aún no es una línea base, ¿no? Porque todos sabemos que la línea base, ok, ya incorpora los ejercicios de gestión de riesgos, pero no podría decir aquí muy rápidamente, ¿no? Desde yo voy a llegar a este punto, ¿no? Del cualitativo y voy a entrar diciendo, mira, tú tienes, de alguna manera, perdón, aquí, yo tengo aquí, a lo que es, por ejemplo, aquí no voy a decir esto, si tengo un marco de lo que es alcance, tiempo y costo. Le voy a decir, aquí tienes alcance, mira, alcance aquí, ¿cierto? Aquí. Y tengo acá, por ejemplo, tengo aquí el marco del tiempo y tengo el marco del costo. Listo por acá. Tengo alcance, tiempo y costo. Lo que pasa, ¿no es cierto? Que en este momento tu línea base de alcance, tiempo y costo se ve soportada sobre qué base, ¿no? Se van a ver soportados sobre lo que es, sí, claramente aquí le voy a poner supuestos y restricciones, ¿ok? Sobre esta base. Entonces, sobre supuestos y restricciones, ¿sí? En cierta forma yo estoy aquí empezando a trabajar, ¿no? Alcance, tiempo y costos, es mi información de entrada. Y esto lo que va a pasar, ok, va a entrar a realizar nuestro famoso análisis sistemático de riesgos, ¿vale? Yo llego acá y esto ingresa a nuestro análisis sistemático de riesgos. Entonces, en tu análisis de riesgos, que es todo este gran universo, ¿no? Donde hicimos todo lo que es la identificación, donde dice análisis, ok, por aquí, análisis, y voy a definir claramente las respuestas, ¿no? Las respuestas al riesgo, pues esto me genera a mí finalmente varias cosas, ¿no? Respuestas. Todo esto produce, claro, esto produce estrategias, esto va a producir planes de contingencia, ¿ok? Esto va a producir reservas de contingencia, esto va a producir triggers, bueno, va a producir una cantidad de información, ¿vale? Todo esto que yo digo, cuando digo estrategias, planes, reservas, ¿eso qué son? ¿No? Son tareas. Son tareas que consumen recursos. Los recursos cuestan y son programados en el tiempo. Entonces, este resultante, ¿no? Finalmente lo que hacemos nosotros es buscar hacer procesos de incorporación, ¿no? Yo lo que busco con esto es incorporar esta base, ¿no? En cierta forma aquí, perdona que esto se me fue. No, yo busco incorporar esto, lo ponemos aquí, no, esta parte, lo voy a decir, aquí voy a hacer algo muy rapidito. Ok, esto lo incorporo, mira aquí. ¿Cierto? O sea, lo que resulta, ¿no? De mi ejercicio de gestión del riesgo, mira, lo incorporo acá, ¿sí? Y actualizo el alcance, actualizo el tiempo y actualizo el costo. ¿Sí? Entonces, con estas estrategias actualizo el alcance, con esto actualizo el cronograma y actualizo los presupuestos. Entonces, acá, en mi ejemplo, en el que yo estoy haciendo, ingresa el alcance, tiempo y costo. Cuando ingresa el alcance, yo tengo, por ejemplo, aquí el alcance en condiciones de no línea base, que yo tengo línea base, o sea, ya se vuelve línea base. Aquí no es una línea base. O sea, aún tengo, por ejemplo, yo decir que sea cimientos, supongamos cimientos. Supongamos que aquí voy a poner, digamos, estructura. Digamos acá, obra gris. Supongamos obra gris. Y digamos que acá voy a meter los acabados. Vamos a algo muy sencillo, ¿vale? Algo muy sencillo acá.
acabados. Yo voy a poner acá como para facilidad, ¿no? De entendimiento. Voy aquí en esta EDT. O sea, esta es una EDT de esta casa. Voy a poner unas siglas, ¿vale? Voy a decir, por ejemplo, que esto es cimientos, ¿ok? De aquí. Por aquí voy a decir, esto es la estructura acá. A esto le voy a poner obra gris, listo. Aquí obra gris, listo acá. Y por acá le voy a poner los acabados, listo, aquí en cierta forma. Acabados. Listo, entonces tengo mi WS hasta aquí, que esta es la del alcance, ¿no? Esta es la EDT que ya tienes, ¿vale? O sea que ahora voy a llegar acá y le voy a decir, ¿sabes qué? También tienes un tiempo, ¿no? Entonces voy a decir acá, me voy a poner esto por este lado, voy a decir, ¿sabes? El cronograma de ejecución de esta casa es el siguiente, ¿listo? Tengo por aquí, y voy a marcar, por ejemplo, voy a decir aquí, mira, este es el cronograma de ejecución, ¿listo? Digamos que es esto, voy a decir acá, ¿cómo se ejecuta esto aquí? Digamos que esto se vuelve, de alguna forma, periodos de ejecución de un mes. Supongamos que esta casa se toma la construcción de 4 meses. Dice aquí llevo 4 meses. ¿Listo? Aquí cada actividad de esas, o cada paquete, o cada que sea, dura un mes. De la misma manera, ¿cierto? Aquí en la casa voy a decir, listo, tienes aquí esta casa, en este marco, y voy a sacar el presupuesto de esa casa, ¿listo? Es decir, el presupuesto de la casa antes de gestión del riesgo. ¿Listo? Antes de gestión del riesgo, digo que la casa, por ejemplo, te cuesta, esto te vale 10.000, digamos que esto es 30.000, si esto es 5.000, esto es 8.000, por ejemplo. Listo, estos 8.000 acá. Listo, en estos 8.000, ¿vale? Que vas a tener tú en este marco, lo que voy a decir es, bueno, tengo acá está, y voy a desarrollar esto, y voy a decir, bueno, ¿cuánto me cuesta mi casa? Listo. Tenemos una línea base, comillas, hasta aquí, con alcance, que es este DT, un tiempo, que es este de acá, y un costo, que son 53.000, ¿vale? Con un tema de estos. Voy a empezar, ¿no? Y voy a emplear claramente, ¿no? Pues el plan de gestión del riesgo va a ingresar por acá, y el plan de gestión de riesgo establece la metodología claramente que voy a emplear. Entre ellos voy a tener, ¿no? Por ejemplo, voy a decir, bueno, ¿cuál va a ser el formato que vamos a emplear? Voy a empezar, por ejemplo, un proceso de identificación de riesgos. Claramente la identificación va a emplear el metalenguaje de causa, riesgo, efecto, pero aquí por efectos prácticos voy a poner solo riesgo, ¿cierto? Que ya todos saben para el examen, causa, riesgo, efecto. Tengo el ID, tengo el riesgo, tengo el tipo, ¿no es cierto? Voy a tener, por ejemplo, aquí el EDT a ejemplo asociado, ¿vale? Y bueno, voy a poner, saben ustedes que el registro involucra más campos, ¿no? Por ejemplo, reasoners potenciales, descripciones de triggers, categorías, bueno, puedo tener más información en este registro, pero para efectos prácticos lo voy a dejar acá, ¿ok? Entonces, supongamos que tengo aquí, voy a poner unos riesgos. Yo tengo riesgo 001, cualquiera, ¿no? Entonces, en inventario, voy a decir, tengo riesgos y supongamos que tienes un marco de, qué sé yo, 8 riesgos acá identificados. Y estos 8 riesgos identificados voy a poner, a manera de ejemplo, ¿no? Temas del clima en la casa, ¿listo? Temas de scope creep, ¿ok? Temas, por ejemplo, asociados a los accesos, asociados a los permisos y licencias, ¿ok? Asociados a temas de reprocesos, ¿sí? Por ejemplo, asociados con la TRM a la baja, ¿ok? Asociados con gold plating, qué sé yo, ¿no? Gold plating, ¿cierto? Temas de, voy a decir, por ejemplo, qué sé yo, otra cosa, ¿no? Por acá voy a decir orden público. No sé si me acaban de ocurrir en este momento eso. Tipo de riesgo, ¿no? Supongamos, aquí voy a poner todo esto es una amenaza, le voy a poner AM, ¿no? Amenaza, esto es una amenaza, esto es una amenaza, esto es una amenaza, digamos que esto es una oportunidad, le voy a poner una OP, ok, esto es una amenaza y esto es una amenaza. ¿Listo? Asociemos a los componentes de mi EDT, ¿vale? Entonces tengo aquí, voy a decir, tengo cimientos, voy a decir aquí, control, voy a poner, supongamos, ¿no? Que esto es cimientos aquí, ¿cierto? Asociemos esto que es la estructura, ¿vale? Lo voy a poner acá, ¿cierto? La obra gris, voy a poner estos de aquí, ¿cierto? Acá, y voy a poner aquí los acabados, ¿vale? Si estos son tus acabados acá. Cuando yo llego a este marco, ¿no? Tengo aquí, tengo el riesgo y tipo de T, ya tengo las demás puntos, ¿no? De cierta forma, necesito empezar a validar, ¿no? Claramente lo que va a pasar en adelante. O sea, que este podría ser un marco inicial de lo que es el Initial Risk Register, ¿no? Tu marco de riesgos, tu identificación inicial, ¿no? Que yo di en este momento. Sí, o sea que tienes una identificación de riesgos hasta aquí, ¿no? Pues muy, muy básica, obviamente, identificación de riesgos.
Para yo pensar en entrar al análisis, yo tengo que garantizar la información de entrada. ¿Sí? Digamos que lo más importante, ¿no?, que uno hace en análisis de riesgos no son las matrices, ¿vale? Y todo los números y los cálculos. Lo más importante es que yo tengo que entender que esto es un people process, ¿vale? Y al ser un people process, lo que necesito, ¿no?, es alinear el entendimiento de todos los diferentes riesgos con los key stakeholders que yo maneje acá. Eso busca, de alguna manera, que yo entienda cuál pueden ser las herramientas necesarias, por ejemplo, para poder asegurar y alinear el entendimiento del riesgo y el alcance del riesgo para que el análisis sea bien hecho. ¿Sí? Entonces, para poder hacer ese tipo de cosas, yo debo conducir algo que llamamos un Data Quality Assessment. ¿Sí? Entonces, un Data Quality Assessment es meter el riesgo, toda la matriz de riesgos y hacer una calificación en términos de la calidad y cumplimiento del estándar que un riesgo tiene que tener para ser analizado. Entonces, el plan de gestión de riesgos establece las mecánicas para hacer el Data Quality Assessment, ¿ok?, que nos lleve a nosotros a estimar claramente qué tan entendido está, qué tan preciso está, qué tan ambiguo está, qué tan completo está, qué tan coherente y consistente está el riesgo. ¿Ok? Porque si yo no aseguro la completitud y alcance del riesgo, todo lo que yo analice en términos de problema de impacto, pues quizá no va a ser algo consistente. Entonces, por eso, en la perspectiva del examen, ¿no?, debo pensar en una forma diferente a lo que a veces pasa en el mundo real. ¿Ok? Y es que en el mundo real, muchas veces lo que pasa es que tú te quedas con una perspectiva y te ponen de pronto a hacer una matriz de riesgos, la haces tú aquí, ¿no?, concentrado en un computador y sale. El PMI te dice, este es un people process, ¿vale? Este es un punto de encuentro donde yo siento, ¿no?, a los key stakeholders, contratante, contratista, interventor, y todos encontramos un común acuerdo en los diferentes riesgos que han sido identificados, analizados, priorizados y establecidos en su respuesta para ser parte del plan. Entonces, cuando yo, después de que conduzca el Quality Assessment, y esto pasó de alguna manera, pues voy a entrar, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con un análisis. Esto va a entrar al análisis, ¿cierto? Analicemos. Si yo busco entrar al análisis, ¿no?, de las primeras cosas que necesito, ¿no?, entrar a determinar, ¿cierto? Bueno, son varias. Por un lado voy a hablar de la probabilidad, ¿cierto? Probabilidad. Por otro lado voy a hablar, por ejemplo, aquí de lo que es el impacto. Me voy a decir, por ejemplo, impacto, ¿no? Entonces, supongo yo puedo tener un impacto en alcance, ¿cierto? Un impacto, por aquí voy a decir en tiempo, o un impacto en costo, supongamos. Listo, voy a marcar aquí. Claro, ¿no? El plan de gestión de riesgos nos establece qué variables, ¿sí?, van a ser las que tú vas a analizar. Yo puse aquí alcance, tiempo y costo. Puedo hablar alcance, tiempo, costo, calidad. Ustedes saben, seguramente en sus clases anteriores observaron, ¿no?, que el plan de gestión de riesgos establece las tablas de interpretación, ¿no es cierto?, de probabilidad de impacto, ¿ok? Y da o dictamina, ¿no?, claramente las tolerancias que tú vas a emplear para poder hacer la calificación. De cierta forma, esto es lo que uno llama un scoring model, ¿cierto?, un modelo de puntuación. Y tú estableces, por ejemplo, cuál es el nivel o la relevancia, ¿no?, de alcance, tiempo y costo que tienes. Yo puedo ser cero tolerante en tiempo de entrega. Entonces, seguramente más relevante tiene que ver la calificación en tiempo. O puede ser cero tolerante, por ejemplo, en términos de cambiar el costo. Entonces, de pronto el costo es más importante. ¿Sí? Entonces, mi scoring model, de alguna forma, será diseñado para darle claramente la priorización a los criterios de evaluación que voy a emplear en términos del riesgo. Yo lo voy a hacer aquí algo muy sencillo, ¿vale? Para efectos aquí prácticos voy a decir, bueno, que todos valen lo mismo, todos significan lo mismo, entonces voy a casi que a promediar. Y claro, ¿no?, yo en teoría voy a suponer aquí algunas cosas, ¿no? Voy aquí a hacer una especie de scoring model básico. Es aquí un rating, ¿no es cierto?, de lo que es la probabilidad y el impacto, digamos, por el impacto. Quiero inventar algo rápido, ¿listo? ¿No? Entonces, que tengo alto, ¿no? Alto por aquí, bueno, esto y medio y bajo, ¿no? Voy a poner aquí 3 niveles, ¿no? Esto no está bien, ¿sí me entiendes? Esto no está bien porque uno debería tener un buen segmento, una buena diversificación, sobre todo cuando tienes un gran número de riesgos, ¿sí? ¿Para qué? Para que vaya diferencia. Lo que buscamos es establecer cuál es el puntaje relativo de un riesgo frente a los demás. Entonces, si yo tengo tan poca diversidad, tan poca escala, pues voy a tener problemas en la priorización, ¿no? Pero bueno, aquí simplemente para efectos prácticos vemos que esto es 10, 5 y 2.
10, 5 y 2. Digamos que 10 puntos es el rating. Ok, esto es de rating. Le voy a poner esto es de rating. ¿Cierto? Este es el rating y esto puede ser, digamos que la calificación, digámoslo así. Calificación, calificación y el rating. Listo. Alto, medio y bajo, ¿cierto? Y vas a tener tu matriz de probabilidad de impacto, ¿no? Voy a poner aquí también algo muy básico, muy elemental, voy a decir probabilidad, ¿vale? Por acá y voy a decir que esto es alto, otra vez, alto, medio, ¿cierto? Y bajo, ¿ok? Y aquí voy a decir que esto es alto, es 10, otra vez 5 y esto es 2. Y lo mismo va a pasar, por ejemplo, con, lo voy a poner aquí la misma cosa, ¿vale? Voy a decir aquí esto es bajo, bajo por aquí, bajo, medio y alto. Listo, aquí, alto. Ok, y a todo esto yo le voy a poner finalmente, ¿no? Le voy a calificar, sí, yo voy a poner aquí que esto es 2, ¿cierto? Esto es 5 y esto es 10. Vale, entonces voy aquí a puntuar la severidad, ¿no? Aquí voy a poner 2 por 2, ¿no es cierto? Esto me da 4, 5 por 2 me da 10, aquí. 2 por 10 me da 20, 5 por 10 aquí 50, no, 5 por 5, 25, 5 por 2, 10, ¿no es cierto? Lo que uno hace normalmente en estas matrices, ¿cierto? Aquí me da 50, aquí me da 100 puntos. Y dependiendo de mi interpretación, ¿no es cierto? Yo voy a decir, supongamos que esto es la zona roja. A ver, ejemplo, voy a decir, esta es la zona roja en función de lo que diga tu matriz. O bueno, esto puede ser una zona amarilla, qué sé yo, ¿no? Aquí voy a poner una zona amarilla, todo esto lo voy a poner amarillo, digamos de alguna forma, y aquí hago algo muy básico, ¿no? Amarillo y esto es rojo. Entonces todo lo que caiga en la zona roja, por ejemplo, es todo completamente priorizable, ¿vale? Todo lo que caiga en la parte amarilla, en términos de riesgo, el risk score que caiga en la zona amarilla, pues son riesgos descartables, ¿listo? Son riesgos que van a pasar al watch list. Entonces, cuando yo califique, supongamos, no me voy a meter aquí unos datos muy rápidos. Le voy a coger todo esto y voy a calificar y asignar las probabilidades que yo voy a tener. Voy a tener esto aquí, si tú vas a tener esto acá, cualquiera. Voy a tener esto aquí, ¿no? Calificamos todos estos riesgos. Y acá va a pasar lo mismo, ¿no? Va a calificar de alguna manera todo esto. Digamos que acá, sí, va a coger cualquiera de estos valores, ¿cierto? Aquí, pam. No, acá va a calificar esto. Ok, ¿cierto? Aquí, a ver qué me da, ¿no es cierto? De alguna forma. Me va a poner aquí, qué sé yo, 5, que le voy a poner otra vez, otros 5. Aquí le voy a poner 5 a todo. Voy a repetir esto, listo, aquí cualquier cosa. Va. Entonces, digamos que una vez nosotros calificamos los riesgos, ¿no? Claramente el equipo se pone de acuerdo en la calificación del riesgo, la asignación de ratings, ¿no? Esto es lo que llamamos como ratings. Esto es análisis y esto es rating. ¿Vale? Entonces, cuando yo asigno el rating, en cierta forma acá, le voy a poner risk rating, ¿no? Risk rating. Listo, ¿qué es lo que estoy haciendo, ¿no? En este momento? Vamos a calificar y a obtener el risk score, ¿vale? Vas a sacar el project risk score de una forma de decir, bueno, tienes acá el risk score, ¿vale? Risk score, ¿cierto? Risk score. Entonces, mi project risk score en función de la priorización, yo voy a decir, ¿saben qué? Aquí está igual, no voy a coger, por ejemplo, si todo tuviera la misma importancia, ¿no? Regularmente uno lo que hace es multiplicar probabilidad por impacto, ¿no? Por el peso que le doy al cáncer. Sí, si yo dijera, por ejemplo, el cáncer tiene más peso, menos, no, digamos que esto es este por el peso, más este por el peso, más este por el peso. Yo asumir que todo tiene el mismo peso, ¿vale? Que todo es equivalente, que todo es igual, entonces va a ser como una especie de promedio, ¿no? De todo esto. Entonces voy a decir, por ejemplo, es como decir este por este, ¿no es cierto? De alguna forma, y después más este por esto, y lo divido entre 3, ¿no? Digamos que suponiendo que tuviera la misma importancia. Entonces, esto puede ser llamado también, esto es igual a más, esto es como decir esto, como un factor común, ¿no? Esto multiplicado por la sumatoria de los 3. O sea, este más este, y lo va a dividir todo eso entre 3. Listo, voy a coger todo esto aquí, entre 3. Va. Ok, y saco acá, no saco el valor del score, ¿cierto? El score aquí no me da un monto total. ¿Listo? Entonces digo, bueno, estos riesgos que me dieron acá, miren los puntajes que me dieron. Entonces cojo estos riesgos y veo dónde están cayendo. ¿Caen en la zona amarilla o en la zona roja? Todo lo que sea mayor de 25 puntos, ¿no es cierto? De alguna manera va a pasar, ¿cierto? Al siguiente análisis. Sí, entonces tengo que mirar lo que me dice tu plan de respuesta, tu plan de gestión del riesgo. Te digo aquí, por ejemplo, voy a poner aquí un pasa, voy a cuestionarme, ¿un pasa? ¿Será que pasa? Es la pregunta, ¿pasa? ¿Cierto? Entonces, este sí pasa, ¿no? Sí, sí pasó, ¿no es cierto? Este también pasa, este no, miren, se quedó, este sí, este no, miren, se quedó, este sí,
Y este otro, por un pelito, ¿no? Sí pasó, ¿cierto? Ok, sí pasa. O sea, que quedaron, ¿no? Estos dos riesgos. Estos dos riesgos, ¿cierto? En cierta manera, forman parte de lo que llamamos el famoso watch list. Ojo para el examen, ¿ok? El watch list. ¿Ok? Entonces eso pasa a mi watch list, ¿ok? Como riesgos que no son claramente previsables, o sea, no son previsables. Pero el hecho de que sean parte del watch list significa que va a tener una lista, por ejemplo, un radiador de información con el watch list, ¿ok? Porque esos riesgos son riesgos que, a manera de ejemplo, pueden estar dormiditos en este instante, ¿sí? Pero necesito tener la alerta para estarlos monitoreando a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Por ejemplo, a manera de ejemplo, la pandemia, ¿sí? De pronto la pandemia en el 2019, por ahí en junio, de pronto era un riesgo de watch list, ¿sí? Pero cuando entramos aquí ya a diciembre y cuando esto se activó y cuando pasó todo lo que pasó en el mundo, entonces efectivamente es un riesgo de watch list que lo fui monitoreando y se disparó, ¿cierto? Y se activó para que forme parte de tu plan de respuesta ahora, ¿no es cierto? Entonces son riesgos que no es que se desconecten, ¿no? No forman parte del plan, que es otra cosa, pero sí es un radiador de información para entender. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a decir, listo, saquemos algo que llama el Project Risk Score. Project Risk Score, ¿cierto? Cuando miro el Project Risk Score aquí, ¿qué voy a tener que ver? Entonces voy a decir, listo. Mi Project Risk Score, mirando la definición que vimos acá, termina siendo tomar el promedio de los riesgos del Risk Score, de los riesgos priorizados del shortlist. O sea que los riesgos del shortlist, ¿cuáles son? Los que pasan. Tomo este valor, me lo llevo acá, digo, ok, llevo esto aquí, ¿cierto? Voy a decir bueno, voy a coger aquí más fácil y borro esto, ¿no? Borro este, y además voy a pasar el signo en cierta forma de aquellos que son oportunidades. Si aquí pasó alguna oportunidad, justo se quedó, ¿no? Aquí se quedó la oportunidad, bueno, no hay problema, listo, entonces lo que voy a hacer en este caso, si es una oportunidad, la oportunidad resta, ¿listo? La oportunidad resta. Entonces voy a hacer aquí una suma, voy a decir, sumemos esto, y voy a obtener esto, y voy a decir, bueno, aquí determino cuánto vale todo este sistema de aquí. Digo, bueno, son 260, entonces digo, esto dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 riesgos que pasaron, ¿no? Entonces me da 43.33, sí, es el Project Risk Score de tu proyecto. Entonces, ¿qué debo hacer en ese momento? ¿Sí? Tomo el plan de gestión del riesgo y el plan de gestión del riesgo dice, ok, por ejemplo, que el umbral del proyecto, el umbral, acuérdense del threshold, ¿no? El umbral del threshold, sí, era, por ejemplo, de 60 puntos. Ese es el límite máximo, ¿no? Es el monto máximo, perdón, no lo voy a poner menos para que esto sea más chévere. Digamos que esto, por ejemplo, es 37. 37 es tu nivel máximo de exposición al riesgo. Sí, o sea, todo lo que excede a 37 es muy riesgoso para la organización. ¿Ok? Es muy riesgoso. Entonces yo podría en este momento tomar una decisión de go o no go decision. Y digo, bueno, ¿será que continúo o no continúo? Bueno, a ver, vamos a entender lo que pasa. Supongamos que yo digo, quiero validar la implicación que esto tiene de todos modos a nivel numérico. Esto a nivel, pongámosle un poco de números a esto, ¿no? Y miremos qué tipo de relevancia puede jugar ese nivel de exposición. ¿Qué representa esto? ¿Ok? Entonces, cuando yo me pongo a observar lo que esto representa, ¿sí? Voy a pasar a hacer un pequeño análisis cuantitativo. Entonces, para hacer el análisis cuantitativo, para el examen, de las cosas que yo tengo que tener en cuenta, ¿no? Todo esto tengo que tener en cuenta para el examen, ¿no? Pero para el examen voy a tener en cuenta la técnica del valor monetario esperado. ¿Sí? El expected monetary value, ¿sí? O el valor monetario esperado, aquí le voy a poner, ¿no? El EMV, ¿sí? El expected monetary value, ¿no es cierto? Termina siendo una resultante para hacer un análisis cuantitativo de riesgos, ¿no? Hablando de probabilidades e impactos, pero ya a nivel cuantitativo y objetivo. Si anteriormente era muy subjetivo, hoy voy a ser ya totalmente objetivo. Y cuando hablo de totalmente objetivo significa, ¿no? Que voy a hablar ahora sí de probabilidades e impactos de manera objetiva. Entonces, cuando tomo esta definición, sí, claro, muy pocas organizaciones pueden darse el lujo, ¿no? De hacer, qué sé yo, ¿no? Aplicar esta técnica de probabilidad de impacto, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque no siempre tú tienes todas las herramientas, información histórica, juicio experto, ¿no? Disponible, técnica Delphi, para poder hacer claramente todo lo que implica hacer este análisis. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo,
pues que son las herramientas de todo lo que se llama guessing, ¿no? Como suponer, ¿cierto? Entonces, cuando yo sé que esto tiene que ver con un people process, que es lo que digo, nosotros hacemos mesa de trabajo, que para poder hacer, si carezco de información de probabilidades, pues nos vamos a poner de acuerdo todos, ¿ok? En la manera en que yo estimé eso. ¿Sí? Si todos dijimos que nos ponemos de acuerdo en un 60, en un 70, en un 80, pues bueno, vamos a documentarlo, ¿ok? En algo que va a soportar los cálculos de probabilidad impacto. Por eso la importancia de tener una buena documentación de la calidad del riesgo, ¿no? Para que puedas de alguna forma calificar eso. Entonces voy a decir aquí, me voy a coger aquí probabilidad, ¿vale? Aquí probabilidad y voy a decir, ¿saben qué? Hablemos de impacto, ¿cierto? Pero ahora el impacto, voy a hablar de impacto en el marco de tiempo y impacto en el marco de costo. Listo por acá. Entonces, si digo, por ejemplo, el impacto en el marco de tiempo, voy a pensar en tiempo, hablemos de lo que es esto en meses, supongamos, si el riesgo se materializa, ¿cuánto te va a dar? Y en costos, si el riesgo se materializa, ¿cuánto puede generar en dinero? Entonces, si hablo aquí en el marco de probabilidades, ya voy a dejar la calificación subjetiva y voy a empezar a pensar, digamos que esto es 70% de probabilidades, esto puede ser 80%. Hay alguien por ahí que me dio a silenciar. Tengo, por ejemplo, aquí un 50%, tengo aquí un 40%, ¿no? Por ejemplo, tengo 30%, bueno, etcétera. ¿no? Voy a tener aquí unas calificaciones, listo, de todas esas probabilidades. Y voy a entrar al impacto, ¿no? Aquí en este marco, es decir, suponte que si el proyecto dura 4 meses, ¿vale? Voy a decir, suponte que esto es 0.5 meses, voy a decir que esto es 0.7 meses, que este es 0.3 meses, 0.7 meses, ¿no? Por ejemplo, 0.6. Todo el equipo nos ponemos de acuerdo en estos impactos. ¿Sí me entienden? Es muy importante para yo poder evaluar el impacto, necesariamente tu documentación de riesgo tuvo que haber estado muy bien estructurada. ¿Sí? Es mucho más peligroso, siempre digo yo, no tener un riesgo mal documentado y presupuestar un impacto, porque es posible que cuando el riesgo se materialice, es posible que las reservas no tengan cabida para la severidad real del riesgo frente a lo que tú presupuestaste. Entonces, tú tienes un riesgo mal documentado, pues cuando asignas las contingencias y te quedaste corto, es muy probable que, bueno, tengas inconvenientes, ¿no? Porque ya todo el mundo fue, como quien dice, muy claro del alcance. Pues tú dijiste que ese dinero cabía, ¿no? Y de pronto no. Entonces, aquí voy a decir, ¿no? Algunos riesgos, voy a decir, por ejemplo, qué sé yo, esto puede ser, voy a decir, esto es 2000, no sé, esto puede ser 3000, por ejemplo, esto puede ser 1000, ¿vale? Esto puede ser, así voy a empezar, ¿no? Con esto, 2000, otra vez, esto va a ser 1500, esto va a ser 2000. Calcule los impactos, tengo los impactos acá. Entonces, lo que vamos a hacer, claro, con esto, es aplicar la técnica del Expected Monetary Value, ¿vale? Esto es impacto acá, ¿cierto? Lo que tengo aquí, impacto. Y por acá, ¿no es cierto? Lo que tendremos es el cálculo de la probabilidad. Ok, entonces yo voy a entrar aquí, voy a decir el Expected Monetary Value. Por acá, saquemos, le voy a decir, esto es igual a ¿qué? A tu probabilidad por el impacto, ¿no? ¿Qué impacto en tiempo que es este? Entonces saco todo esto y digo, bueno, arrastremos esta información, ¿sí? Y saquemos este valor, que es la probabilidad que tienes aquí, multiplicado por el impacto que va a ser en costo. Listo, lo tengo aquí y va para allá abajo. Entonces va para acá. ¿Listo? Entonces, voy a practicar aquí la suma, ¿cierto? Te voy a decir la suma de esto, ¿cuánto es? Voy a decir la suma de todo esto es esto, ¿cierto? Y esto. Entonces tienes una suma en tiempos y en costos, ¿vale? Por un lado y por el otro. Entonces, si tú estuvieras dispuesto a aceptar el riesgo, es porque te la vas a jugar con esto 1.94 mes, ¿no es cierto? De más pilas, que si en cierta forma trabajo con el valor esperado y una materialización de riesgos, tú debes contar con 1.94 meses más o menos de más. Entonces, estoy hablando casi el 50% del tiempo de más. Y en presupuestos hablando de 6.750. Entonces, mi primer escenario, puedo decir escenario acá, escenarios. No, entonces yo puedo pintarle a mi jefe, no puedo decir escenarios. ¿Cuáles pueden ser los escenarios que puedes tú tener acá? Puedo tener un escenario que es el escenario inicial. El peor. El probable, ¿cierto? Probable aquí y el mejor. ¿Ok? Entonces voy a decir, por ejemplo, aquí el escenario en términos de tiempo, ¿ok? Que vas a tener en términos de tiempo, ¿cierto? Mi escenario en términos de costo, ¿ok? Por acá. Entonces, si hablo en el marco de tiempo, dijimos que mi expectativa inicial, ¿no? Que vas a tener tú va a ser ¿cuánto? Mi expectativa inicial son 4 meses, ¿qué es esto? ¿No? Mi expectativa inicial de costos es, dijimos, 53,000, que es este de aquí.
¿Cuál va a ser el peor de los escenarios para ese proyecto? ¿Cierto? El peor de los escenarios para este proyecto, sí, es si todo lo malo pasa, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir? ¿No? Si todo lo malo pasa, ¿qué es? Que todas las amenazas se materialicen. ¿Ok? Entonces, si lo peor es 4 meses más, si todo lo malo pasa, entonces, ¿qué es todo lo malo? Todos los impactos que están aquí. Es 0.5, más 0.7, más 0.3, más 0.7, más 0.6, no. Alístese porque usted puede estar hablando de 7.5 meses, es el peor de los, o sea, el doble, básicamente. O si veo aquí, si todo lo malo pasa, son 53,000 más. Cojamos todo este, más este, más este, más este, más este y más este. 64,000. Mi escenario probable, bueno, en función del valor monetario esperado, puedo empezar a pensar que esto es más 4 meses más 1.94, que es 5.94, más 753, más 6,750. El mejor, que todo lo bueno pase, pero bueno, aquí la única oportunidad que tenía no me pasó. Si me hubiera pasado la oportunidad, pues yo cogía básicamente, ¿qué? Los 4 meses y le restaba el impacto de la oportunidad, ¿vale? O sea, las oportunidades restan, las amenazas suman. ¿Sí? Entonces aquí va a ser lo mismo, más 0, ¿cierto? En este caso, y esto más 0, ¿no? No puse oportunidades. Entonces, este es mi juego de escenarios. Entonces, lo que hago básicamente, ¿qué es? ¿No? Es como quien dice, escalar al sponsor, ¿no? De alguna forma y decirle, bueno, señor sponsor, después lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Tomo esto, este concepto y digo, mire, toda esta información, quiero, como quien dice, empezarla a subir acá. Entonces, digamos lo siguiente, ¿qué implica, okay? ¿Qué implica para nosotros, ¿sí? Trabajar la gestión de riesgos, digamos que hacer un concepto de aceptación del riesgo. ¿Qué pasa si yo acepto el riesgo? ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo acepto el riesgo? Entonces le digo acá, por ejemplo, digo, bueno, pensemos por ahora, pensemos en presupuesto nomás, no a coger el resto. Es decir, bueno, señor, mi jefe, ¿no? Subo donde el sponsor, donde mi jefe, ¿no? Y le digo, mira, tú tienes un presupuesto en este momento acá, ¿no? Entonces yo debo decirte, por ejemplo, acá que tú debes disponer para los cimientos dispones de esto, ¿no? Esto más esto, ¿cierto? Entonces este es como que para la estructura tienes que disponer de esto más esto, estructura aquí. Para la obra gris, ¿no? Tienes que disponer, o sea, aquí es estructura, obra gris, ¿no? Este más este, ¿ok? Y para tus acabados tienes que disponer de cuánto, ¿no? Para tus acabados tienes que disponer de este, creo, ¿no? Este más este, ¿cierto? Y esto te da claramente tu reserva, esto es la famosa reserva de contingencia, ¿cierto? O sea, la reserva de contingencia se obtiene de los riesgos conocidos. Tiene los 6,750, menos acá, ¿no? Que son estos mismos, 6,700, o sea que tienes un back, acuérdense, back, el budget at completion, que es la línea base de costo, o que voy a tener esto más esto aquí, ¿cierto? ¿Cuánto me da? 59, que son estos mismos de acá, mira. No, te digo aquí, está. ¿Cierto? Subo donde mi jefe, ¿no? Le digo, jefe, ¿cierto? Mire, esto es lo que le cuesta a usted aceptar el riesgo. Ah, pero Andrés, es que estamos muy altos. Estamos muy altos, bueno, relativamente altos. ¿Usted está dispuesto, cierto, a correr, digamos, a jugársela así? Yo me digo, definitivamente no. Definitivamente no. No. Yo no estoy dispuesto. En go, no go decision, por eso decíamos, no go, no go. No estoy dispuesto a correrme todos estos riesgos, ¿no? Está el umbral está en 37, el Project Risk Score está alto. ¿Sí? Entonces les digo, ¿saben qué? Necesito, que me trabajen las opciones para buscar meter al proyecto en el umbral de riesgos que necesito. ¿Ok? Entonces, ¿a través de qué lo voy a hacer? Entonces, bien, vámonos entonces, por favor, váyase al plan de gestión del riesgo, al plan de respuesta al riesgo, perdón. Váyase a hacer un plan de respuesta al riesgo y empiéceme, por favor, a reconocer todo aquello que usted tenga que hacer para disminuir los niveles de exposición al riesgo. O sea, todo lo que usted necesite hacer para generar influencia a la probabilidad y el impacto. Entonces voy a hacer aquí un mini plan y voy a decir, supongamos, voy a decir aquí, mira, tengo una ID, supongo que tengo una ID, tengo una tarea, tengo, por ejemplo, una estrategia, vamos a conducir una estrategia, ¿no? Las estrategias de gestión del riesgo, porque son las necesarias para poder meter al proyecto en dónde, en sus umbrales.
Entonces, ustedes saben que existen estrategias para riesgos positivos o oportunidades y estrategias para riesgos negativos, ¿no? Amenazas. Cuando yo hablo de estrategias, por ejemplo, para amenazas, hablamos de qué? Por un lado, digo evitar, ¿cierto? Digo mitigar, digo transferir, digo, de alguna manera, digo, bueno, evitar, aceptar, no me he olvidado, y escalar, ¿no? Que es como la otra. ¿Sí? Entonces digo, bueno, tengo evitar. Ojalá yo pudiera evitar todos los riesgos. Pero si yo voy a evitar todos los riesgos, pues el proyecto deja de ser proyecto, ¿cierto? Entonces no lo puedo hacer porque tengo que cambiar el alcance, tengo que cambiar todos los principios que derivan la entrega de beneficios del proyecto y que lo que fue lo que justificó quizá el proyecto. Si yo mitigo, bueno, mitigar es de las mayores, ¿no? Es decir, busco generar influencia en qué, en la probabilidad del impacto de cada riesgo identificado, ¿cierto? Es lo que más seguramente voy a hacer. Yo puedo optar por transferir de pronto una aseguradora, un subcontratista, un tercero, no digo, no, ¿sabe qué? Yo prefiero pagar por eso, subcontrato. O yo puedo aceptar, ¿cierto? La aceptación del riesgo. Entonces, si pasa, pues que pase. Sin embargo, digamos que la aceptación, ¿ok? Trabaja sobre un principio de aceptación pasiva o aceptación proactiva o activa. ¿Sí? Mi aceptación pasiva es si pasa, pues que pase, y lo que tengo que conducir es un workaround. ¿Listo? Lo que es un workaround es prácticamente apagar el incendio, ¿no? Que es el not to do. Eso es lo que no podemos hacer en riesgo. De hecho, a mayor número de workarounds, que son apagadores de incendio, pues es mucho más deficiente tu gestión del riesgo. Entonces, por el contrario, puede ser una aceptación muy proactiva, bastante planeada, ¿ok? Es decir, si se materializa, tengo un plan de contingencia, que es el plan B. O sea, riesgos que yo no puedo evitar y me toca aceptar. Por ejemplo, en este momento, si yo me voy al internet a mí, en esta charla, si me voy al internet, pues no tengo formas. ¿Cuál es mi plan B? De pronto el celular, ¿no? No hay de otra, ¿no? Tengo identificación de tareas. Las tareas se asocian a estrategias. Las estrategias se asocian a conducir riesgos, ¿cierto? A conducir riesgos. Los riesgos se asocian a componentes de DTs. Las tareas cuestan dinero, tienen un costo, ¿no? Puedo decir aquí mes, por ejemplo, supongamos, ¿no? Que estaría un mes 1, ¿no? Vamos aquí, que siguiendo un poco el marco, lo que hemos hecho, mes 1, mes 2, mes 4. Y tengo un costo, ¿vale? Tengo en este marco un costo también. Y aquí, mira, tienes un costo. ¿Listo? Entonces voy a hacer mi mini plan de gestión del riesgo. Entonces, al coger mi mini plan, ¿cierto? Por acá voy a decir, ¿sabes? Listo, voy a hacer algo aquí muy rápido, muy esquemático, ¿vale? Muy esquemático. Entonces tengo una task por aquí 001, una serie de tareas, ¿vale? Que voy a generar acá. Sí, estas tareas conducen obviamente una serie de descripciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, una descripción es que se hace una reunión, ¿no? Es una reunión, enviar un informe, contratar algo, ¿sí? Hacer de alguna manera, por ejemplo, un taller, un workshop, lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de tarea de gestión del riesgo, y estas se asocian a qué, ¿no? Yo digo, por ejemplo, esto lo que busca, supongamos que es con una estrategia que es mitigar. Esto busca mitigar el riesgo, o sea, mitigar. O sea, a través de la mitigación, ¿cómo voy a mitigar el riesgo? ¿Qué riesgo es? Primero que todo, el riesgo, por ejemplo, es el riesgo 1. Voy a coger acá, por ejemplo, esto, ¿qué riesgos son? ¿No? Entonces, mira, este riesgo lo asocio es este. Listo, el 1, supongamos. Entonces, para conducir el riesgo 1, voy a mitigarlos a través de estas tareas, ¿cierto? Y bueno, voy a meter más cosas aquí. Por ejemplo, aquí puedo asignar a socios responsables, ¿no? Entonces, risk owner. Sí, risk owner. Ojo para el examen, ¿no? Mi risk owner. Es decir, ¿quién es el último responsable? Voy a tener 2 actores aquí, o varios actores. El risk owner, ¿cierto? Que es el último responsable, que es la persona competente de gestionar el riesgo de punta a punta hasta que se acabe. Entonces, los risk owners regularmente se asocian o se asignan por categorías. ¿Sí? Entonces, yo digo el risk owner que tengo acá, voy a hacer, por ejemplo, este es Ana. No, supongamos, y aquí va a tener unos risk action owners. ¿Listo? ¿Tu risk action owners quiénes son? Sí, te lo voy a decir, action owners. Este es el accountable. Si lo ves en una matriz RACI, este es el accountable. Este es el responsible. Entonces, este es Pedro, que es el analista, y esto es Juan, ¿ok? Que es el otro analista. Entonces, Pedro y Juan elaboran las tareas de la reunión y el informe para mitigar el riesgo. ¿Cuál riesgo? El riesgo 1, cuya cabeza y último responsable es Ana.
¿A qué EDT se asocia el riesgo 1? Entonces el riesgo 1 se asoció a qué EDT, entonces como lo vemos aquí, lo asocié a lo que es la cimentación. ¿Ok? ¿En qué mes no se ejecutan las tareas? Entonces estas tareas, por ejemplo aquí se hace este en el mes 1 y este en el mes 2, por ejemplo. ¿Y qué costo, perdón, aquí en el mes 2 este? ¿Y qué costo nos genera? Entonces esto cuesta, por ejemplo, 200 y esto cuesta 500. ¿Cierto? Cuesta 200 y 500 acá. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces voy a coger esto mismo acá, supongamos, voy a decir esto acá, y me llevo todo esto para hacer ese análisis. Entonces, digamos que, ¿qué riesgos son los que clasificaron acá? 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo aquí como para no olvidar. 1, 2, 4, 5. Entonces voy a decir acá, ¿no? Como para hacer ejercicio chévere, dice aquí 1. El 1, ¿cierto? Este es el riesgo 1, este es el riesgo 2, ¿no? 1. Listo, ¿qué va a decir? No, de alguna manera, este es el riesgo 2. Ok. 1, 2, creo que... Ya me olvidé. 1, 2, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Ok, 4, digamos 5, 7, 8. Voy a poner esto, listo, ahí como a nivel explicativo, 5 y 8. No sé, pues si me faltó uno, pues ya entendemos el concepto. Digamos que aquí yo voy a poner una serie de estrategias. Las estrategias pueden ser mitigar, esto puede ser transferir, ¿no es cierto? Esto puede ser aceptar, ¿no? Esto puede ser de alguna manera otra vez mitigar, ¿no es cierto? Mitigar acá y mitigar. Y otra vez, supongamos que son las mismas personas. Entonces, esto aquí, ¿a qué va? De alguna forma, esto es cimiento, esto es estructura, barniz, bueno, etcétera. Esto puede ser acabados, bueno, cualquier cosa, ¿no? Aquí, cimiento, estructura, barniz, acabado, ¿no? Digamos que acá. Y va a tener la programación, digamos que esto se programa aquí y acá, esto se programa acá y acá, ¿no? Esto se programa aquí y acá, ¿no? Esto puede ser aquí, bueno, qué sé yo, ya me entiende el concepto. Y voy a poner acá, ¿cierto? De alguna manera los costos, ¿no? ¿Qué costos yo tengo de todo esto? Supongamos que lo que me cuestan todas estas actividades fueran, a manera de ejemplo, todo esto lo mismo, ¿no? Entonces, me cuestan aquí 200, ¿cierto? Aquí 300, aquí 400, ¿no? Cualquier tipo de costo, ¿no? El costo de implementar esas tareas nuevas, ¿cierto? Tú estás haciendo cosas nuevas. Y esto va a llegar acá y te vas a determinar, te va a hacer un valor de 4.000, ¿no? Voy a poner aquí un poquito menor, voy a poner un poquito menor, voy a bajarle un poco, voy a poner aquí, qué sé yo, voy a bajar unos valores aquí, ¿listo? Entonces tengo un costo, mira. ¿Sí? Entonces acabo de diseñar un mini plan, ¿no? Un mini plan de gestión del riesgo, ¿listo? Esto se llama plan, sí, un plan de respuesta al riesgo aquí, rapidísimo, ¿sí? Mira, este es mi plan. Este es el plan de respuesta, ok, al riesgo. Listo, míralo acá. Ahora, cuando yo conduzco planear la respuesta al riesgo, ok, ¿qué es lo que debo hacer? Validar efectivamente la eficiencia o el interés o lo que busca el plan de gestión del riesgo. O sea, que una vez yo tengo el plan de gestión del riesgo o de respuesta al riesgo aquí, lo mínimo que debo hacer, ¿qué es? ¿Sí? Es recalcular y redefinir nuevamente mi probabilidad de impacto. Entonces voy a entrar acá y voy a redefinir esto. Yo ya sé que este es como un estado inicial, ¿no? Lo voy a poner aquí, por ejemplo, este marco, digo, este es el estado inicial, ¿listo? Entonces, conduje el plan de respuesta en este momento, ¿listo? Lo tengo acá. Y validemos lo que voy a lograr a través de mi plan de respuesta. Entonces, a través de mi plan de respuesta, ¿qué quiero lograr? Voy a llevarme esto, ¿vale? Otra vez, y lo voy a recalcular. Listo, voy a recalcular esto. ¿Ok? Aquí voy a calcular esto nuevamente. Listo, en este caso, y voy a decir, ok, control C acá. Y lo voy a llevar aquí. Sí, por ejemplo aquí. ¿Listo? Va, control V. ¿Listo? Entonces, lo que estoy haciendo, ¿vale? A través de, ¿sí? A través de todo esto que es. Mira, estas tareas generan influencia en el riesgo 1. Entonces, mi riesgo 1, que solamente es el que yo tengo acá, ¿no? Ya en este momento, voy a poner aquí, permítanme, voy a hacer un temita aquí de la vista. Listo. Aquí para inmovilizar un poco esto. Listo, digo acá, por ejemplo, mira, ahora sí, si lo tengo acá y voy a decir, mira, ya tienes esta parte, entonces, ¿sabes? Voy a reducir esto. Suponte que esto bajó, ¿no? Suponte que esto se volvió 5, ¿no? Se volvió 5, si yo cambio, si no, 5, mira, 5, ¿cierto? Acá,
Digamos que esto salió 5, o sea, genera influencia, en teoría, sobre todos los riesgos, ¿no? Aquí, todo esto genera influencia, ¿no? Entonces 5, de pronto este impacto bajó, no bajó a 5 acá, no es que este bajó aquí a 2, ¿no? De alguna forma esto salió 5 y esto salió 2, no sé, para todos los riesgos. Cuando yo generé este ejercicio, mira, ¿cierto? Mira lo que hice, ¿no? Generé influencia. ¿Qué pasó con el Project Risk Score? Tu Project Risk Score, que inicialmente era 43.33, ¿ok? Se bajó a 28.89. ¿Cómo es el umbral? El threshold dice que es 37, ¿ok? Y ahora lo que tienes es 28. O sea que has logrado meter al proyecto en el umbral que querías. ¿Ok? Ahora, digamos que esto que genera disminuciones, se toca también. Digamos, supongamos que esto disminuye aquí al 30, ¿no? Supongamos que esto disminuye aquí al 40, esto disminuyó al 20, el impacto también bajó en algunos, 0.6, esto bajó a 0,4, no sé, cualquier cosa, ¿vale? Aquí 40, y bajó esto. No, lo que antes yo tenía básicamente 6.500, miren esto, no tenía 6.550, ok, que era este valor, 6.550, he logrado bajarlo a esto, listo, a este de acá lo voy a bajar un poco más, ¿vale? Lo voy a bajar un poquito más, voy a ponerle esto, por ejemplo, que es un 10, y esto logré bajarlo al 20, sí, esto logré bajarlo al 10, qué sé yo. Listo, entonces yo digo, bueno, vamos a ver si vale la pena. Entonces, como dice acá, ¿no? Vamos a ver un go, no go decision en este momento. Entonces voy a decir, vamos a entender si esto efectivamente vale o no vale la pena. Me voy para acá y voy a decir, ¿sabes? Hagamos un go, no go. ¿Cierto? Digamos aquí y voy a poner una decisión, una toma de decisión. ¿Cierto? O sea, go, no go. Go, ¿cierto? ¿Cierto? Go, no go. ¿Vas a hacerlo o no lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer frente a esta situación? Entonces, si yo miro esto, ¿no? Y tomo una decisión, ¿qué tengo que llevar a entender? ¿No? Aquí va a decir, claro, me va a interesar de alguna manera decir, ¿será que vale la pena o no vale la pena? Vamos a hacer. Entonces, cojamos el escenario, a coger aquí los escenarios, ¿sí? Que hicimos nosotros anteriormente. Cojamos este, ¿listo? Este que lo tomé. Voy a llevarme esto acá como para hacer un comparativo, ¿no? Voy a decir este escenario que tenías acá, ¿listo? Aquí tienes esto. Voy a pegar esto como datos, ¿vale? Pues está por formulado por allá, entonces tienes unos datos, ¿cierto? Aquí, ¿no? Que ya sé cuáles son. Entonces tienes unos valores de 59.750, ¿no? En este momento. Y voy a llegar, ¿no? Acá, y este es mi primer escenario, ¿no? Antes, o sea, fue la primera presentación al jefe, ¿no? Escenario 1, ¿no? ¿Cierto? Este es mi escenario 1. Ahora voy a tener un escenario 2. El jefe me mandó a hacer evaluaciones. Me mandó a hacer evaluación, hago el escenario 2, ¿cierto? Acá, y ese escenario 2 lo que te dice de alguna manera es, bueno, ¿qué pasa con los cimientos en este momento? ¿No? Los cimientos en este momento te dicen a ti que voy a tener ¿cierto? Más esto, ¿sí? Aquí, ¿no? 900. Tu estructura, ¿no? Va a tener esto más esto, ¿sí? Tu obra gris va a tener, ¿sí? Aquí 2, 4, más ¿sí? Y por último, tus acabados se van a volver esto más esto. ¿Ok? Entonces, yo vuelvo aquí, sumo esta información y voy a decir, bueno, ¿sabes qué? Cogemos esto, digamos, sumemos todo esto acá, ¿cierto? De aquí hasta acá, ¿no? Y bueno, sumo esto también, ¿no? Más esto, ¿no? Pero he cometido una equivocación, ¿no? Es decir, esto he tenido que sumarlo acá, en este sentido. ¿Listo? 55.000. No, 55.000. Sin embargo, jefe, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, tengo un adicional, una inclusión, un nuevo. Add, le voy a poner. Add. ¿Cierto? Add de plan de gestión, plan de respuesta al riesgo. Mi add de plan de respuesta al riesgo, ¿cuál es? ¿Cierto? Entonces, yo voy a poner un adicional acá, ¿no? De hecho, le voy a poner aquí, ¿no? Como una especie de adicional, lo voy a poner acá, ¿vale? Como un valor, y le voy a decir, ¿cuánto tienes que meterle? 2.933, míralo aquí. Este valor es el que tienes que incorporar acá. 2.933, ¿cierto? En este sentido. Sí, entonces, ¿eso qué significa? Que va a llegar acá, ¿no? Decir, bueno, esto más esto, ¿cierto? Acá. Y bueno, hubiera sumado esto más bien
acá, ¿no? Lo quisiera poner como más, esto se va a volver, todo esto, ¿cierto? Aquí, entonces me voy a 55 y sobre 58, ¿no? Jefe, mire lo que logramos, ¿no? ¿Por qué vale la pena hacer planeación de respuesta al riesgo? Pues por un lado, mire lo que usted tenía en su escenario inicial. Tenías un valor de 59,000. Mi escenario 2, ¿qué dice? ¿No? Ahora mira, hacer gestión del riesgo vale la pena. No, porque por un lado estoy disminuyendo el costo del proyecto. Claro, se incrementa el costo directo, pero la reserva de gestión disminuye porque tú disminuyes el monto de exposición al riesgo. Al disminuir mi monto de exposición al riesgo, que ahora fue de 28.89, pues el dinero para responder a esa exposición es menor. ¿En cuánto es menor? De 6.700 bajó 2.150. O sea, que ¿qué pasa con estos 2.150? Bueno, okay. Oh, ¿apruebo o no apruebo? Bueno, Andrés, ¿sabes qué? Ahora suena bien, ¿sí me entiendes? Además de que yo sé que estadísticamente los costos de las reparaciones por materialización de riesgos cuestan 75 veces más que los costos de conformidad asociados a evitar que los riesgos se materialicen. Sumándole a eso un valor importante, ¿no? Entonces yo lo que digo acá es, bueno, gracias, me encantó esto que pasa aquí. Sí, apruebo. Entonces digo aquí, apruebo. Aprueba. Ok, si aprobamos, listo, está aprobado. Entonces, ¿qué debo hacer con la aprobación? Primero, ¿no es cierto? Claro, determinar, digamos que establecer finalmente el riesgo residual, ¿no? Establecer el riesgo residual. ¿Qué es el riesgo residual? El riesgo residual es el residuo, por eso dicen, ¿no? El residuo del monto de exposición al riesgo que me queda a mí. Es decir, por los mismos riesgos que yo evalúo aquí, los mismos pasaron de 43 a 28. Entonces, esto que me queda se llama riesgo residual. Entonces, establezcamos los riesgos residuales, listo, establezcámoslos, sepamos cuáles son. Determinar, ¿cierto? Riesgos secundarios, ¿cierto? Riesgos secundarios. ¿Qué son mis riesgos secundarios? Pues los riesgos derivados de qué cosa. Estas tareas que tú pusiste acá, bueno, hacer un informe, hacer una reunión, hacer todas estas cosas te generan nuevos riesgos. ¿Sí? Nuevos riesgos son requeridos para este trabajo. Entonces lo que voy a hacer acá, ¿no? Si nuevos riesgos son requeridos, entonces voy a determinar los riesgos secundarios. ¿Sí? Determinar, ¿cierto? Determinar los planes de contingencia. Planes de contingencia y fallback plans. Fallback plans. ¿Ok? ¿Qué es un plan de contingencia? ¿No? Bueno, pues yo nunca he podido llevar el riesgo a cero. Entonces, como aquí, para darle respuesta a estos 28.89, ¿sí? ¿Qué vas a hacer tú? Entonces, para darle respuesta a los 28.89, ¿cuál es para darle a este monto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los planes de contingencia en caso de que los riesgos se materialicen? Si se materializan, porque yo no puedo llevar el riesgo a cero, sino que hay materialización de riesgos, pues ¿cuál es el monto de contingencias? ¿Cierto? O sea, ¿cuáles son? ¿De dónde está el monto de contingencia ahorita? 2.933 para darle respuesta a estos planes que voy a hacer acá. ¿Ok? Y fallback plans. ¿Qué es un fallback plan? Es el plan B. Si el plan de contingencia no funciona, ¿cuál es un fallback plan? ¿No? Para el examen. Muy importante. Obvio, ¿qué debo hacer? Actualizar las líneas base. Entonces, ¿qué implica actualizar líneas base? ¿Está aprobado? Sí. Entonces, vámonos a actualizar líneas base. ¿Qué es eso? Llego acá. Ok, entonces me voy acá, voy a decir listo. Empecemos líneas base. Sí, líneas base acá. No voy a decir. Por acá, no tomemos esta información y voy a decir listo. Vente para acá y vamos a tomar, no todo estos riesgos. Tomamos las líneas base. Línea base, mire este ejemplo, ¿no? Con esto arrancamos, ¿cierto? Cuando yo hice esto es lo que voy a hacer ahorita. Entonces voy a tomar esto y me voy a ir acá. Ok, tengo esto, listo. Esto fue lo que tenía inicialmente, ¿no? Entonces vámonos de aquí.
vámonos de aquí a establecer la línea base que ya quedó constituida. Entonces voy a decir entrar acá, digo, control V. Entonces, la EDT, ¿cierto? La EDT cambió. Aquí tengo cimiento, estructura, obra gris. Aquí me falta una que más, acabados. Acabados, ¿cierto? Le pongo aquí AC, ¿cierto? Y además voy a tener algo que voy a llamar el componente nuevo, ¿no? ¿Cuál es el componente nuevo? AD, control C lo paso aquí, míralo. Este nuevo que le llamamos AD, adicional. Entre comillas, adicional le pongo por cambio, pero no es un adicional, ¿listo? No es adicional porque no he establecido línea base, ¿sí? Entonces no es un cambio al alcance, ¿ok? Sino que es, de alguna manera, pues una forma de decir que es algo que no estaba contemplado en el alcance original. ¿Listo? Que no se ha conformado. Digo, mira, tienes tu EDT, en este caso, listo, acá. Mira tu EDT nueva, ¿cierto? Este componente es el componente nuevo aquí. Nuevo componente, aquí, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces vuelvo y actualizo, entonces digo aquí, ¿sí? Entro aquí con este adicional, por ejemplo, tab. Supongamos que el adicional a manera de ejemplo estuviera programado por aquí, no sé, digo que está por aquí. Sin embargo, tengo una reserva, ¿no? Una reserva también de contingencia. Aquí, ¿qué sucede? Digamos que en el marco del examen, los temas de reservas en tiempo, ¿no? Porque aquí, claro, yo aquí lo hice simplemente para calcular esto en el marco del alcance, pero miren que aquí en el marco del tiempo son 0.6 de reserva de contingencia que yo puedo empezar a asociar por pedacito. Entonces, si yo sumo esto, si yo sumo esto, pues me dan los trocitos de contingencia para cada actividad. Entonces, para el examen, yo tengo que tener eso en cuenta, ¿no? Digamos que son trozos de esos tiempos, esas reservas que se asignan a paquetes o actividades, ¿vale? En el marco de la reserva. Sin embargo, en el mundo real, digamos que es absolutamente complejo, ¿vale? Muy complejo. Entonces, yo lo que suelo hacer, poner acá, es decir, esto es una reserva aquí. Y esta reserva, o que la voy a poner aquí, ¿no? Que termina siendo este valor. Le voy a poner que es el famoso 0.6. Entonces este valor lo pongo acá y me da 0.60. Listo acá. 0.6. Listo. 0.6 es el monto y esto es lo que se te hace más grande, ¿no? El proyecto. Aquí se extiende un poquito 0.6. En el dinero, bueno, el dinero es este mismo, ¿no? El dinero es este mismo. Voy a coger esto de acá. Ok, control C y me lo voy a llevar acá. Listo, esto mismo. Control V aquí. Listo. Y con esto ya queda claramente pues la línea base obviamente asignada. O sea, ya le mandé las nuevas actividades, ¿cierto? Le pongo los nuevos presupuestos, las adiciones, ¿no? Y todas las cosas obviamente que hay aquí para poder determinar claramente una línea base. ¿Ok? Y así es como funciona esos procesos, digamos, de la facilitación del riesgo. Bien. Por eso acá, digamos, si me devuelvo acá a esta presentación, voy a hacer aquí algo muy rápido, ¿no? Claro, miren aquí, ¿cierto? Unos risk score form, ¿no es cierto? Unas plantillas de formatos como estos, tengo los riesgos, los tipos de riesgos, ¿no? La prioridad, el impacto, risk score, si se mueve o no se mueve, el ranking, bueno, hay algo que no puse, creo que es el ranking, ¿no? El ranking que es el ordenamiento, ¿no? De los riesgos en función del risk score. Sí, y aquí, por ejemplo, miren el ejemplo, ¿no? Acá los puntajes que tú tienes un risk score, ¿no? Por cada riesgo. Sin embargo, esta es una amenaza, ¿no? Mira, la amenaza es negativa, aquí por ser una oportunidad. Y saco la suma y el total risk score es esto dividido entre 3, ¿no? Es el promedio, ¿vale? Regularmente en este aspecto. Otros los aspectos, por ejemplo, a tener en cuenta en el cualitativo son temas bien interesantes, ¿listo? No necesariamente o únicamente los riesgos que superan el risk score o que pasan en esa matriz, ¿no? De Peporío, tu mapa de calor, son los riesgos que se van directamente al plan de respuesta. ¿Sí? Tú debes evaluar más criterios de cosas, ¿sí? Más criterios. Por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Debo entender, por ejemplo, si hablar de un modelo predictivo de gestión de proyectos donde tengo conceptos como estos, ¿no? Como mi curva S. No, pueden darse situaciones donde empiezo a comprender si hay mucha convergencia, ¿no? Entre actividades. Yo puedo tener unas redes o interdependencia y tengo una actividad cuello de botella que tiene un importante número de predecesoras y llega a esa. Y de pronto quizá el risk score es mínimo, pero hay riesgos de interdependencia que son importantes.
Entonces el criterio y juicio experto también es determinante acá. O sea, por tu criterio y juicio experto pueden pasar al plan de respuesta también. Otro tipo de análisis, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo evalúo, los riesgos y encuentro varios riesgos con causa común, ¿sí? Entonces tengo una gran causa que ataca por lo menos a 10 riesgos, pues esa causa común se va al plan de respuesta y pueda que los riesgos sean chiquitines, con baja severidad, pero tengo muchos con una causa común, entonces se va la causa común al plan de respuesta. Cuando yo, por ejemplo, volviendo aquí al Excel muy rápidamente, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, digo, miren, cojo estos puntajes y se los asocio a la EDT, ¿sí? Puedo hacer hagamos algo aquí muy rápido, ¿no? Por ejemplo, aquí digo en este marco, mira, cojamos aquí simplemente por ejercicio, voy a decir el RISC Score, mira, tenemos el RISC Score. RISC Score de la actividad o paquete de trabajo. ¿Cuánto es el RISC Score de los cimientos acá? El RISC Score te da este más este, mira. ¿Cuánto es el RISC Score de la estructura? De la estructura te da este más este. ¿Cuánto es el RISC Score de la obra gris? De la obra gris te da este más este. ¿Cierto? Y eso que bueno, aquí sin considerar los que se eliminaron, ¿vale? ¿Cuánto es el RISC Score de este más este? Por ejemplo, este más este. Va. Entonces yo quiero rankear y quiero determinar, por ejemplo, mira, ¿cuáles son, no es cierto, los paquetes o tareas o historias de usuario, por ejemplo, que tienen más RISC Score? Entonces, mira, por ejemplo, mira los acabados, tiene un 91. Entonces, yo no solamente conduzco riesgos, de causa común en riesgos, sino que también puedo conducir actividades para darle un tratamiento específico, que son actividades que acumulan mayor RISC Score, como aquí pasaría, por ejemplo, los acabados. ¿Ok? Muy importante. Yo puedo asegurar el RISC Score, por ejemplo, miren, aquí dentro de esto, y también puedo entender, miren, otro enfoque interesante, o que a tener en cuenta es que no solamente, quizá las actividades de la ruta crítica son las de mayor riesgo, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a pensar acá, ¿sí? Que existen, miren, actividades que tienen holgura, ¿sí? Entonces, si esta es una actividad que tiene holgura, pero tiene un RISC Score, miren, superior a una actividad incluso de la ruta crítica. Eso puede hacerme a mí cambiar criterios de programación. ¿Sí? Y como risk is anti-value, entonces de pronto puedo pensar en hacer las tareas con mayor exposición al riesgo y que pueda que tengan holgura de manera temprana. ¿Okay? Lo mismo puede pasar en un modelo ágil. En un modelo ágil es probable que yo, por ejemplo, haya priorizado esto de manera que, ¿no? Yo había dicho, por ejemplo, acá diga, qué sé yo, la iteración 3 es la primera, después la 2 y después la 1. Por concepto de business value o generación de valor. Pero cuando califiqué los riesgos asociados a historias y las historias asociadas a las iteraciones, me doy cuenta que posiblemente que tengo un RISC Score al revés. Entonces, de pronto puedo llegar a cambiar el ordenamiento, ¿ok? Del trabajo en función de los RISC Score asociados. ¿Ok? A tener en cuenta. Entonces, cuando sales de un cualitativo, tienes en cuenta el Risk Breakdown Structure, ¿cierto? Análisis de estructuras del riesgo, ¿cierto? RBS, ¿cierto? Estructuras de descomposición de riesgo, agrupación de riesgos por categorías, listas priorizadas, el watch list, ¿cierto? El go, no go decision que lo vimos, el project risk ranking, el feedback from management, obviamente, ¿cierto? Tengo el feedback from management de lo que vimos por ese lado. Cuando tienes análisis cuantitativo, ¿no? El análisis cuantitativo, obviamente lo que ya vimos también, ¿no? Entonces tienes diferentes entrevistas, ¿no? Para conducir este tipo de cosas, ¿sí? El valor, el concepto del expected monetary value que acabamos de aplicar, ¿no? Digamos que aquí lo tengo, es decir, tengo un valor, es decir, cuando yo calculo todo esto, ¿no? Eventos positivos, negativos, ¿no? A nivel cuantitativo. Aquí está una tabla, ¿no? Muy similar de la que hicimos allá en el Excel, ¿no? O sea, los riesgos asociados por actividades, probabilidades, costo, impacto, expected monetary value, pasa, no pasa, si entra o no entra, digamos que todo ese tipo de conceptos, digamos que pueden ir por allá. No olvidar, ¿no? El concepto de simulaciones de Monte Carlo, ¿no? Digamos que simulación de Monte Carlo es una herramienta y técnica aquí en este examen que es importante, ¿no? Sobre todo para entender, digamos que no es un people process, no confiarse en un modelo cuantitativo. Sí, el modelo cuantitativo como Monte Carlo no necesita todos los pasos anteriores.
Sin embargo, en la perspectiva de proyectos, ¿no es cierto? Lo más importante es asegurar el people process. Pero esta herramienta, ¿para qué me sirve? ¿No? Me va a servir claramente para poder asegurar, quizá muchas veces desde las etapas de formulación de proyecto, casos de negocio, gestión de portafolio, cuál puede ser la probabilidad de éxito que yo puedo tener de encontrar los objetivos del proyecto. Entonces, digamos que tener en cuenta, obviamente, eso ya para estudiar. ¿Listo? Y pues vas a tener, obviamente, unas salidas por ese lado. Bien. Muy bien. Perfecto. ¿Dudas, de pronto, inquietudes que tengan por ahí? Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Creo que la explicación ha sido más que ilustrativa, muy en verdad dinámica e interesante los análisis que nos has propuesto. Y la forma, pues fácil, como se ve todo el análisis cualitativo y cuantitativo de la gestión del riesgo, muy interesante. Tenemos acá hasta ahora una pregunta. Invitamos a los asistentes a que planteen sus preguntas en el chat. Hasta ahora tenemos una acá de Johnny Bullón. Él pregunta, ¿el fallback plan es equivalente al plan de reserva? Pregunta Johnny. Digamos que el plan de contingencia, ¿no es cierto?, es uno y el fallback plan es otro. Si el plan de contingencia, haz de cuenta que es el plan A, ¿ok? Si el riesgo se materializa, plan A, ¿no? Digamos que en este momento se me va la energía, ¿cierto? Mi plan A es la fuente que tengo aquí en el computador, ¿no? Pero mi plan B es el fallback plan, ¿no? Como quien dice mi redundancia que puedo tener una UPS o puedo tener una planta eléctrica. Entonces, ¿cuál es el plan B? ¿No? Si el plan A falla, ¿cuál es el plan B? Ese es el fallback plan. Ok, listo. Tenemos otra pregunta por acá. Ruperto Agustín Chaponán. ¿Es mejor estudiar el estándar de riesgos PMI versión 9 o versión 2019? Digamos que yo pienso que el estándar del 2019, para mí el tema del estudio, digamos que el examen no ha cambiado. Entonces, para mí cualquiera de las dos versiones puede ser perfectamente viable estudiarla. Si el 2019 quizá ya tiene más conceptos asociados a programas, portafolios y eso, ¿no? Recomendable, por ejemplo, quizá que les haga una recomendación de estudio más allá del estándar. Muchas veces pensar un poco en modelos de, por ejemplo, qué sé yo, RITA, ¿no? Libros de preparación muy asociados a ese tipo de marcos de examen, ¿no? Por ejemplo, el estándar, claro que nos da entendimiento, pero ustedes saben que las preguntas de examen son muy diferentes. Yo no puedo irme a un examen solamente estudiando el estándar. Sí, porque el estándar siempre nos dice el qué de las cosas, ¿ok? Pero los análisis, ¿ok? Por ejemplo, todo esto que hemos aquí aprendido un poco, entender cómo funciona el riesgo, ¿vale? Es determinante para irse a aprender a presentar un examen de riesgos. Ok. Tenemos una pregunta de Luis Sepúlveda. ¿Cómo se relaciona la reserva de contingencia versus imprevistos de AIU? Administración, imprevistos y utilidad. Bueno, digamos que el AIU, ¿no? Es un concepto, para mí, lo voy a decir desde lo personal, ¿ok? El AIU es o la I, ¿no? Porque la A no es de riesgos, ni la U tampoco. Entonces tiene que ver con la I, ¿cierto? De imprevistos. Sí, digamos que la I, en cierta forma, yo le digo, ¿no? Una forma es hacerle el quite a la gestión del riesgo, ¿sí? Uno lo que debería hacer, si es presupuestar. Si uno habla de imprevistos, ¿no? Debe cuantificar sus imprevistos dentro de sus cosas hallados, sus costos directos, sus temas. Y yo debería, ¿ok? Determinar una reserva para riesgos, ¿no? Conocidos entre las partes. ¿Sí? Entre los riesgos que se materializan en una construcción, en una obra, ¿no? Un reproceso, ¿no? Un tipo de cosas muy específica, pues yo debería ponerlos y documentarlos y reconocerlos entre todos. No simplemente salir del paso con una I y decir que es igual al 2% del costo directo. Sí, o sea, eso es absurdo. Yo no puedo cuantificar el riesgo en función del costo directo de una actividad. ¿Sí? Una actividad puede tener un costo directo muy bajo y puede generar una implicación de riesgos determinante. Puede incluso cancelar el proyecto. Entonces, ese tema de los imprevistos es un tema de la industria de construcción, pero que en el marco de riesgos acá, digamos que debería tener un tratamiento completamente diferente. Ok. Gracias. Seguimos con Guillermo del Moral. Voy a ir un poco rápido porque tenemos varias preguntas por acá. Dice, Andrés, ¿en qué bibliografía podemos encontrar información paso a paso y tan ilustrativa sobre la que nos acaban de presentar? Bueno,
No sabría, ¿no? Digamos que esto que les he mostrado, obviamente, por un lado les recomiendo, ¿no? Quizá el libro de Rita, ¿cierto? Pues no está así como esto, ¿vale? Es decir, esto ya es una forma, ¿no? De unir una serie de conceptos y cosas, ¿vale? No existe, creo yo, un libro tan así que uno diga así tan explicado. Pero les recomiendo quizá un libro como el de Rita en gestión de riesgos, un muy buen libro. Sobre todo para el examen, ¿no? Digamos que con eso tienen suficiente para poder pasar. Ok. Pregunta Johnny Bullón nuevamente. Se dice que en la simulación Monte Carlo, en el eje Y, se tiene la probabilidad. En otros autores indican que es la densidad de la probabilidad. ¿Cuál es la diferencia? La densidad, bueno, la verdad, digamos que yo no soy el mejor estadista ni de probabilidad. Yo entiendo el concepto perfectamente. De cierta manera, ¿para qué uno usa un análisis de Monte Carlo? Digamos que Monte Carlo es una técnica netamente cuantitativa. Tiene utilidades, ¿no? En cierta forma, en el marco de portafolios, en el marco de tomas de decisiones de inversión, cuando uno maneja portafolios con múltiples proyectos, y no tengo el tiempo suficiente para hacer todo esto, ¿no? Porque yo les digo, esto es un people process, ¿vale? En la perspectiva del proyecto, esto es perfectamente válido. Cuando estoy allá arriba, ¿no? En cierta manera no tengo toda la forma de hacer todas estas cosas. Entonces, un modelo cuantitativo como Monte Carlo no me permite, en cierta forma, ¿no? Hacer una serie de simulaciones en donde yo encuentre posibles, en cierta forma, ¿no? Asignándoles distribuciones de probabilidad que regularmente son triangulares a cada una de las actividades. Por ejemplo, pensemos en presupuestos. La triangular es pesimista, optimista, probable, y lo que hace una herramienta de esas, un software, es iterar, ¿no? Y hacer todas las posibles combinaciones, ¿no? De costos que yo puedo tener. Y sobre esas combinaciones de costos que tengo, pues los agrupo por rangos, ¿no? Por rangos de cuánto cuesta, ¿cierto? Y los acumulo. Y esa curva acumulativa lo que te está diciendo es el número de veces en que el proyecto ha caído, por ejemplo, en una terminación de entre 10 y 12 meses. Y de todas las veces que hiciste, que fueron 5,000 veces, 2,500 veces el proyecto que entre 12 y tanto tiempo. Eso significa que hay un 50% de probabilidades de completar el proyecto en esa meta. Ahora, si yo quiero calcular reservas y me la quiero jugar con un nivel de certeza del 80, pues entras a la curva y determinas si ese diferencial me da ese monto adicional, que puede ser una reserva, ¿no? Entonces ese es como el objetivo. De si es acumulada densidad o eso, la verdad, desconocería el concepto. Ok. Sandra Gutiérrez nos pregunta, ¿cuáles son las técnicas o herramientas en las que más debemos enfocarnos de cara al examen? Bueno, ¿qué le recomiendo? Las herramientas de gestión, por ejemplo, con personas, ¿no? Todo lo que significa, hablen de técnica Delphi, listo, todo lo que tiene que ver brainstorming, todo lo que tiene grupos focales, sí, todo lo que tiene que ver análisis de documentos, todo lo que es diagramas de afinidad, ¿no? Todo lo que es Ishikawa, todo lo que es Pareto, sí, técnica de 5 porqués, diagramas de interrelación. Bueno, hay muchas, en cierta forma, herramientas, ¿vale? Que yo debería tener en el radar, sobre todo herramientas que son de recopilación de información, ¿sí? O sea, la gestión de riesgos no tiene nada que ver, en cierta forma, con saber de cuadritos y todo, ¿no? Yo siempre lo digo así, ¿no? En mi experiencia, pienso yo que la forma, ¿no? Y lo mismo lo enfoca el examen, ¿no? Es la manera que tú interactúas con personas y reconoces y capturas la información. Yo necesito herramientas que me permitan capturar información, ¿no? De la mejor manera y procesarla, ¿sí? Y bueno, obviamente las actividades, temas, por ejemplo, de monitoreo, gestión del riesgo, digamos que son muy importantes, ¿no? Risk Review Meetings, ¿sí? Otras herramientas como los Burn Down Charts, ¿no es cierto?, asociados al riesgo, bueno, que ya está en monitoreo y control, son algunas que hay que tener, pues, presentes. Monte Carlo también, ¿no? Un poquito también presente. No olvidar, por ejemplo, todos los árboles de decisión, ¿no? Digamos que son cositas ahí. Ok, Andrés. Bueno, Eduardo Sánchez nos pregunta, ¿los riesgos desconocidos conocidos a qué gestión se agregan? Los riesgos desconocidos, digamos que todo aquello que yo desconozco, ¿no? Los riesgos desconocidos, finalmente, claro, se pueden procesar a través de utilizando reservas de gestión, ¿no? Y si nosotros aquí hemos hablado de todo lo que es planeado. Todo lo que es planeado, ¿no? Efectivamente implica un riesgo conocido, ¿cierto? A través de cálculos de reservas de contingencia. Sin embargo,
El riesgo desconocido no es más que un cálculo que puede ser muy a razón de una política organizacional. Es posible que la política organizacional establezca un cálculo de un fee en función de unas variables del proyecto, que pueden ser, qué sé yo, complejidad, duración, categorización, relevancia frente a otros proyectos o alineación con objetivos estratégicos, y te puede calcular un fee, ¿no? Entonces, donde yo digo la reserva de gestión finalmente es un valor, a ver, ejemplo, del 15% que me dio, y ese monto se baja debajo del, o estará debajo del colchón del sponsor. Sí, ni siquiera uno como PM tiene acceso o conocimiento de eso. Sí, entonces en la medida en que riesgos desconocidos se materialicen, por ejemplo, cambios en el alcance, sí, o qué sé yo, ¿no? O simplemente riesgos que pueden ser, ¿no? Del mundo del conocido, pero se materializaron y excedieron la severidad presupuestada que tú tenías desde el plan, pues bueno, ya tienes que empezar a levantar la mano y hacer administración de contingencias. Regularmente uno hace unas actas transaccionales, ¿no? De cómo poder hacer uso de reservas de contingencia. A veces hay riesgos que no se materializan, entonces esa bolsa de reserva de contingencia que no usaste se regresa, obviamente, a un sponsor, balanceas el proyecto como siempre estoy recalculando y determino cuál es el nuevo monto, ¿no? Y ahí hago como de pronto le digo a la reserva de gestión, venga para acá, ¿no? A través de procesos de control de cambio. Ok. Miguel García nos pregunta, ¿en proyectos de la vida real es suficiente con Excel o se requiere un software de riesgos especializado? ¿Cuáles No, software nada. tenemos en el mercado? No, nada. Digamos que existe @risk, ¿no es cierto? Existe, bueno, hay varios, ¿no? Digamos que ya, pero no pensar, ¿no? En eso. Yo pienso que el software, sobre todo si ustedes están en la perspectiva proyecto, si la gente piensa que la herramienta es la solución, ¿no? Y eso es mentira. Sí, o sea, si estoy yo en la perspectiva de proyecto, si soy líder de proyecto, esto es lo que yo tengo que saber. Sí, acuérdense, riesgos es un people process, no es un software process, en la perspectiva de proyecto. ¿Cuándo usas software? Cuando lo necesito. ¿Y cuándo lo necesito? Pues cuando tengo que tomar decisiones de inversión. Sí, cuando tengo un portafolio de proyectos monstruoso, ¿vale? Donde tienes que calificar, priorizar, entender cuál es el scoring model que vas a aplicar, porque tienes cientos de proyectos dentro del portafolio y tengo que empezar a balancear y tomar decisiones. Pero si estás aquí, como en este examen, perspectiva de proyecto, nada, no me confío. Sí, no hay nada mejor que la mejor interacción con los stakeholders. No hay nada mejor que asegurar que la implementación de tu plan de gestión del riesgo se lleve a cabo. No hay nada como hacer, por ejemplo, las auditorías de gestión de riesgo y tú conducir, por ejemplo, lo que llamamos las redadas, ¿no? Redadas es auditar a los risk owners y risk action owners para que efectivamente se estén haciendo los controles. Que si tú categorizaste riesgos y se los asignaste a risk owners, que cada risk owner, por ejemplo, tenga en el top 3 de las actas de gestión del proyecto esté la gestión del riesgo ahí. Si entonces tenga sus top 10 risk ranking ahí ordenado y sea un tema de la reunión, por ejemplo. Ahí es donde yo tengo que llegar. ¿Cierto? Digamos, de nada me sirve a mí jugar con un resto de números cuando yo sé que los proyectos se hacen a través de personas. Ok. Bueno, por último acá nos preguntan, bueno, están saliendo más preguntas. ¿Cuál es el libro de Rita Mukajay para la gestión de riesgos? Ese famoso que se llama Trick of the Trades. Trick of the Trades. Rita Mukajay, Trick of the Trades. ¿Listo? Acuérdense de eso. Johnny nos pide que por favor nos compartas un ejemplo del uso de la herramienta de la gráfica de burbujas. Un bubble chart. Bueno, ahorita no tengo bubble chart. Digamos, en este momento no tengo, creo que no tengo aquí a la mano. O no sé, o creo que sí, no sé. A ver, espérenme, no recuerdo si tengo algún bubble chart. No, es que estoy en otro computador, pero se las quedaría debiendo, ¿vale? Pero no, en este momento no tengo. También nos piden que nos compartas, por favor, el Excel con el ejercicio que nos acabas de explicar. Vale, esas se las comparto si me escriben, ¿vale? Okay. Aquí les voy a dejar, bueno, ¿no? como quien dice, mis datos. Luis, vamos a ir ¿vale? cerrando. Luis Sepúlveda nos pregunta, precisando la pregunta anterior, ¿consideras que la reserva de contingencia incluye los imprevistos que hacen parte de la IU? ¿O cuál es el tratamiento diferente que se recomienda de acuerdo a tu respuesta anterior con base en el IU? No, definitivamente, digamos que la I vuelve y juega, ¿no? Tiene otro principio diferente. Sí, o sea, la I regularmente tiene que ver con, qué sé yo, ¿no? Tiempos
tiempos de logístico, transporte de materiales, ¿no? Cosas muy propias, digamos que son muy propias de la industria, no muy propias de la movilización de recursos y cosas. Sí, lo importante es que se conduzca un análisis sistemático de riesgos de manera conjunta. El mundo ideal es que todas las partes involucradas, tu contratante, el contratista, interventor, todos hagamos un análisis sistemático de riesgos de manera transparente, que es lo que busca el PMI. Sí, que implique transparencia, ¿vale? Para que sobre la transparencia entendemos de dónde salen los cálculos, cuáles fueron los riesgos conocidos y dejemos un monto que llama reservas de contingencia para estos riesgos. ¿Quién responde por qué? Si el interventor, si el contratante, el contratista, o qué mejor que hagas parte de una obligación contractual de tu contrato, los planes de respuesta a riesgo que fueron resultado de esas mesas de trabajo. Sí, ahí es donde está el tema. Okay, entonces yo llego y pongo esos montos y de manera transparente sabemos qué tiene que salir para poder abastecer los riesgos conocidos. Ok, gracias, Andrés. Bueno, no sé si tenemos más preguntas, ya están acotadas. Daniel nos dice, muy claro el ejemplo y los términos calculados para riesgos. Me gustaría repetir el ejercicio y compararlos con los resultados. Gracias, Andrés. Vale, bueno, no, genial. Chévere, chévere que estén en este mundo apasionante. No sé, o sea, esta es una cosa que enamora, ¿vale? La gestión de riesgos. Yo les digo una cosa, ¿no? Digamos que si uno quiere ser buen gerente de proyecto, debe arrancar por entender la definición de lo que es un proyecto, ¿no? Y un proyecto tiene la condición de ser único, ¿cierto? Siempre, es decir, que siempre vas a obtener únicos resultados, un esfuerzo temporal para lograr resultados únicos. El hecho de que seas único significa que siempre te vas a encontrar, ¿cierto?, con riesgos y cosas desconocidas porque no son operaciones. Entonces tienes que saber hacer esto muy bien para ser muy buen gerente de proyecto. Te sigan adelante, ¿no? Y pues gracias por la invitación a todos. Bueno, gracias Andrés, a ti por tu ilustración, por tu explicación, compartir tus conocimientos. Bueno, Alejandro, Robert, Alfredo, no sé si quieran acotar algo para cerrar la sesión. Y me permite, Karen, solamente para informarle de que en el Telegram del grupo está la información que están pidiendo del libro de Rita, y la sesión anterior fue casualmente todo tipo de libros, artículos, revistas, todo lo que es necesario para leer en el examen, todo lo que recomienda el PMI está en la sesión anterior, en un PPTX que los ha repartido el expositor, y está en nuestro Telegram, y ahí les he pasado a todos para que se puedan unir lo que no se han unido todavía al Telegram del grupo. Eso. Digamos que si quieren ahí nos buscamos si quieren en LinkedIn, ¿vale? A todos los demás y vamos como hablando, por ejemplo, y les voy mandando como cositas, por ejemplo, también. ¿Listo? Ahí búsquenme. Okay. Andrés Sousa es mi nombre, digamos, para todos, y ahí hagamos contacto y hacemos cositas. ¿Listo? Todos. Les agradezco mucho a todos. Excelente, Andrés. Muchísimas gracias a ti por compartir los conocimientos. Muy interesante el ejercicio y bueno, feliz tarde a todos. Vale, gracias a ustedes. Que estén muy bien, ¿no? Karen, un favorcito para tomar la foto de rigor, a ver que todos enciendan su cámara y se pongan guapos para tomar la foto. Por favor. Bueno. La foto para recuerdo. Ahí gracias, Andrés, por tu excelente exposición de parte del comité organizador, y a Karen ya lo expresó, pero volvemos a repetir, y hay muchos comentarios a favor tuyo, obviamente, por la excelente exposición, y a todos los amigos también queremos informarles del grupo que esto se va a colgar en nuestra página de YouTube para que la puedan ver toda la grabación. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos ya sacar el primer grupo. Enciendan su cámara, sonríen, por favor, pónganse guapos, hermosos, ahí va. La primera, la segunda de los guapos y guapas. Ahí yo veo a Felipe, a Gilberto, a Ariana. A la segunda va a tener todavía una tercera, hay mucha gente. Y esta es la última. Bueno, señores, cierra por favor Karen. No, muchísimas gracias a todos. En verdad la asistencia fue masiva. Es un tema realmente interesante y pienso que pues más que claro el ejercicio que nos compartió Andrés. Entonces, bueno, esperamos que esto siga siendo de agrado para todos los que estamos en el camino a la certificación. Feliz tarde y muchas gracias. Chao a todos.
Los esperamos el próximo sábado. Chao, Muchas gracias. Gracias a todos por su presencia. Buen fin de Gracias, semana. Andrés. Gracias, Gracias, Carlos, por Andrés. tu magnífica participación en tu moderación del tema. Muchas gracias a todos. Gracias. Excelente Gracias a clase. Fin de semana. Andrés, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Tardes, salud. Noches.